Día de la jornada procesos y conflictos educativos durante la Unidad Popular. Este es el tercer y último día. Por problemas de último momento o de semi-último momento, hemos fundido 2 mesas, o más que fundido, hemos incorporado a un ponente a la mesa Escuela Nacional Unificada, Revolución y Reforma Educativa. Por lo tanto, el mecanismo de trabajo va a ser igual que siempre, solo que con un ponente más, es decir, 4. Los tiempos van a ser más o menos semejantes y esperamos que se dé un poco la lógica que se ha dado en los días anteriores, que ha sido una rica y fraterna y en ocasiones intensa conversación. Pero bueno, no hay otra manera de que podamos seguir conociendo y explorando este periodo tan rico y complejo de la historia de Chile, sobre todo a nivel educativo. Después de esta mesa, a las 6 viene la siguiente, que se llama Educación, Intelectuales y Revolución, para terminar entre 7:30 y las 9 con una conferencia de cierre y con el cierre de la jornada, por si acaso. Habiendo dicho eso, damos inicio a esta mesa que lleva por título Escuela Nacional Unificada, Revolución y Reforma Educativa. Y al respecto, simplemente decir que la Escuela Nacional Unificada va a volver, va a estar siempre sobre nuestros hombros, como una sombra, yo creo, siguiéndonos, y más que darle la espalda, lo que tenemos que hacer es explorarla y reexplorarla hasta que podamos hacerla nuestra, de alguna manera, sea incorporándola positivamente o no. Bien. Les recuerdo a los ponentes que tienen cada uno 20 minutos para hacer su exposición. A los 5 minutos yo les voy a avisar que les quedan 5 minutitos. Entonces vamos a partir con Jorge Sangüesa Ochoa, quien es estudiante de magíster en Historia por la USACH, y su ponencia lleva por título El SUTE a debate, conflictos en la transformación del sindicalismo docente durante la Unidad Popular. Solo hacer un pequeño link, que esto, si entra en otra mesa, está muy vinculado a lo que fue la ENU, tanto por las formas que adquirió como por los antecedentes que tenía. Entonces le damos el pase a Jorge para que inicie sus 20 minutos de presentación. Perfecto, gracias Sebastián. Bueno, solamente indicar mientras comparto pantalla que soy estudiante de magíster en Historia y profesor de Historia, ¿no? Valga el caso, es siempre importante destacarlo, ¿no? Es parte del lugar, nuestra identidad es de donde también nosotros investigamos, entonces es importante. Entonces, sin más rodeos, bueno, partir con esta presentación yo creo que de cierta manera cambia un poco tal vez el eje desde donde hemos venido discutiendo los días anteriores, porque voy a hablar de sindicalismo, ¿no? De sindicalismo docente, que tiene sus particularidades y todo, pero bueno, a ver, primero partir, ¿no? Aquí en la imagen tienen básicamente para explicar una imagen de la huelga de 1968, la huelga más larga que tuvo el magisterio hasta el 2014, de 59 días, y atrás está la directiva del SUTE, ¿no? La que recién asumió. Ya vamos a ir explicando paso por paso. Primero, ¿en qué va a consistir o cuál es nuestro planteamiento central, ¿no? Lo leo directamente. El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, el SUTE, fue parte de un proyecto de poder popular institucionalizado, vamos a entrar a debatir la categoría, ¿no? Que catalizó la unificación del movimiento docente y democratizó el proceso de planificación educacional, pero generó contradicciones de orden político sindical que debilitaron la concreción programática de dicho organismo. ¿Ya? Voy a hacer aquí dos aclaraciones rápidamente. La primera es que el SUTE es un fenómeno sindical que está muy poco investigado, muy poco investigado. En realidad esto es parte de una investigación que yo estoy haciendo y también una investigación que hice en mi pregrado. Por lo tanto, estamos hablando
y me voy a referir al SUTE en términos nacionales, y por ende en términos generales, y puede que justamente haya casos específicos regionales que queden por fuera un poco de esta investigación, pero es parte del mismo título, ¿no? Estar a debate, abrir un poco las puntas. Entonces, bueno, nos vamos a referir, primero brevemente, a la importancia de los estudiantes del sindicalismo docente en educación. Vamos a hablar de claves para comprender el movimiento docente, ¿no? Anterior al SUTE, los ejes de transformación que implicó el SUTE y los nudos de conflicto y los resultados provisorios de la investigación. Rápidamente, solamente destacar que es importante el estudio del sindicalismo docente en este binomio que se ha dado en los días anteriores entre educación y política, ¿no? Uno, porque son tres enfoques que son convergentes, ¿no? Es una intersección de tres enfoques súper importantes, eso lo destaca una autora que es Aurora Loyo, una investigadora mexicana. Dos, porque dota al tema de la educación y la política de una dimensión social y dinámica, ¿no? Que permite hacer esta escalada entre sindicalismo, política y educación. Y tres, yo esto lo menciono brevemente, pero también porque es parte de los nuevos estudios de la corriente de estudios de sindicalismo docente que está comenzando a emerger con más fuerza en Chile. Hay un artículo de Cristian Matamoros, que sacó el año pasado, si no me equivoco, que justamente da cuenta un poco de este proceso que se está comenzando a dar, no que se ha dado, pero que ahora está empezando a tener más potencia. Vamos a partir hablando entonces de la Federación de Educadores de Chile, ¿no? Que es un organismo federado que tuvo aproximadamente 7 organizaciones, a veces más, a veces menos, que fue del 44 al 70, y que fue parte de un proceso de rearme del sindicalismo docente, ¿no? De un momento que venía bien golpeado ya de los años 30, no es parte de este tema, pero valga la pena decirlo, ¿no? De afiliación voluntaria, ¿no? A partir de las organizaciones adentro que había, que protagonizó a nivel nacional, no a nivel local, 16 huelgas, que es importante, ¿no? Porque fueron algunas bastante bulladas y bastante poderosas. Ya vamos a hablar también de su característica. Y que tuvo instancia y que ganó a partir de las luchas 3 instancias de participación estatal principalmente, ¿no? En organismos, ¿no? Que en el Consejo Nacional de Educación, en la JUNAEP cuando se creó y en el CPIP también cuando se creó. Entonces vamos a hablar de 5 claves para comprender la condición docente antes de hablar del SUTE, ¿no? Que es fundamental, si no, no se entiende, no se comprende. La primera clave es el estado legal de la condición docente, es decir, estamos ante un magisterio que está altamente dividido entre profesores primarios, secundarios, técnicos, no solamente en términos de remuneraciones, sino también en términos de formación, en términos de posición social incluso, y eso se expresa en que, o tiene como expresión sindical, que se generan diferentes organizaciones, ¿no? Por eso surge la FEDECH. Empiezan a emerger diferentes organizaciones que buscan representar cada una de estas partes, porque en el fondo cada parte lucha por lo que les es atingente, porque legalmente se encuentran divididos. Cualquier coincidencia con la realidad, eso de la división, o con el presente, es pura causalidad, ¿no? Como decía alguien por ahí. Lo segundo, ya estamos ante un sistema que está, lo dice Leonora Reyes en su tesis de doctorado, que estamos ante una crisis de integración, ¿no? Entonces estamos ante un sistema educacional que se está expandiendo. Uno revisa la acta legislativa y siempre ve que el tema de la educación es el problema de la construcción de edificios escolares, de formación de profesores y de contrata, ¿no? Y también en un proceso también donde hay mucha inflación y donde hay precarización económica. Y a nivel de los docentes se ve algo que Núñez, el polémico Núñez de ayer, dimensiona o dice que se trata de una proletarización de cuello y corbata, que será después tomado por otros autores como Asun Candina para referirse a procesos de la clase media. Y tercero, perdón, la tercera son 5, las luchas, estas huelgas que les mencionaba, estas 16 huelgas y otras locales, se dan en torno a lo económico, pero sin embargo también el término de lucha, el término de organización, también hay un desarrollo de programas políticos o de político-educacionales, ¿no? En el cual hay una instalación de bandera en cada una de las huelgas, pero las huelgas no son por ello, ¿no? Son una huelga de defensa ante los sueldos que se devalúan. Los programas políticos vamos a ir viendo, pero eso se puede ir viendo en cada uno de los congresos educacionales que hacen estas organizaciones, ¿no? La SONAP, la Unión de Profesores de Chile, etcétera, etcétera. La cuarta clave, ¿no? Es que hay una hegemonía política de la izquierda y de la centroizquierda. Y pongo centroizquierda
principalmente por el Partido Radical, ¿no? Porque tiene varios virajes, izquierda, derecha, centro, ¿no? Se pega unos coletazos, que es el que tiene mayor presencia y dirección en el magisterio, y el Partido Socialista y el Comunista, ¿no? También podemos encontrar presencia demócrata cristiana una vez que la DC empieza a emerger. Me imagino que Rodrigo hablará un poco más de eso, y también presencia del MIR, ¿no? Y de otros partidos más, pero estos son como los mayoritarios. Después vamos a ver qué pasa con la DC. Y lo quinto es que, bueno, este modelo central de organización federativo tiene problemas, ¿no? Que se ven a la experiencia de las huelgas, que tiene elecciones de dirección indirecta. La dirección de la federación la escoge los dirigentes de las organizaciones que lo componen, más no las bases, y los mecanismos de acción, a la luz de la experiencia de huelga, se empiezan a considerar como burocratizados, lo que se empieza a visualizar el 61 y se potencia el 68 en esta huelga de 59 días que les nombraba, ¿no? Al respecto hay unas entrevistas, por ejemplo, a Máximo Pacheco, que ustedes pueden ver en YouTube, muy recomendadas, en las cuales van a dar cuenta, ¿no? de que los dirigentes eran los que llevan la batuta en términos de negociación, pero consulta con las bases, nada, para iniciar la huelga, y después esto se perdía. Entonces, esta federación, una vez el gobierno de la Unidad Popular llega al gobierno, ¿no? Propiamente tal, se plantea este proceso de transformación en el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, que tiene bastantes particularidades, ¿no? Primero, vamos a hablar de la estructura. Es una estructura sindical unitaria, ya no federativa, es decir, las organizaciones que componían la FEDECH debiesen desaparecer, y se incorpora además a la CUT. Antes no estaba incorporada a la CUT la organización magisterial, si bien se apoyaban, habían huelgas en común, sobre todo con los sectores de trabajadores públicos. La afiliación, y aquí vamos también a derribar algunos mitos, ¿no? Era automática desde quienes componían la FEDECH y otros organismos de los trabajadores de la educación, a excepción de AFAME, ANPAES y ANESE, que son organizaciones de trabajadores de la educación, generalmente de asistentes, ¿no? Por ejemplo, la ANESE es la Asociación Nacional de Empleadores de Servicio de la Educación, perdón, de Empleados de Servicio de la Educación. La ANPAES es de paradocentes. Entonces, aquí hay un fenómeno que es bien interesante. Algunas se disuelven en el periodo en que se hace el SUTE, y otras permanecen. ANESE permanece hasta el 73, no se termina de incorporar. Lo mismo pasa con la JUNAEP, ¿no? Pero bueno, vamos. Huelgas a nivel nacional no interpreta ninguna. Vamos a ver después que hay más, pero más a nivel local, ¿no? Por ahí el 73, pero ese es otro tema. Instancias de participación estatal lo vamos a tomar, pero desde el Ministerio de Educación hacia abajo y Congreso Nacional de Educación. Vamos a ir hablando de esto, ¿no? Aquí va la hipótesis de trabajo, ¿no? Que son los ejes de transformación o hacia la búsqueda de un poder popular institucionalizado. Lo primero es que hay un proceso de unificación y democratización organizativa que atraviesa transversalmente este proceso de transformación, ¿no? Primero, este proceso de unificación se da a través de dos instancias que yo pude detectar a través de la literatura legal, que son primero el SUTE Marcha Blanca. Ese es un nombre que le puse Sí. perfecto. Ahí sí, sonó. Perdón, perdón Jorge, Sí, lamentablemente tuve un corte de luz acá en la comuna, pero estoy enviando desde mi celular, así que tranquilo, Ya, estamos en vivo. muchas gracias. Voy a cobrar este minuto que acabo de perder, ¿no? Bueno, hay un Consejo Directivo Nacional, pero no es el órgano máximo. El órgano máximo es el Congreso Nacional, que está compuesto por todos los órganos que ustedes pueden ver abajo, y hay una serie de
de órganos, ¿no? En la conferencia regional, el directivo provincial, el directivo local y los consejos sindicales de los establecimientos que tienen una composición en la que dialogan los unos con los otros, cosa que no se daba anteriormente y que llama la atención porque uno si lo ve es una organización casi de tipo soviético, ¿no? No estamos hablando de que aquí hay una dualidad de poderes, ni mucho menos, pero sí hay como un componente de democratización que es súper fuerte y que afecta transversalmente a todo el magisterio. Y al sector de los trabajadores de la educación. Por ejemplo, en los sindicatos de establecimientos, aunque no estuvieses afiliado, aún así no tenías derecho a voz, pero tenías derecho a voto. O sea, perdón, al revés, no tenías derecho a voto, pero tenías derecho a voz, ¿no? Entonces eso es importante. Un segundo eje, que es la incorporación al Estado, y aquí me voy a referir a las instancias de participación estatal que ponían esa pequeña ficha técnica. Hay un primer elemento que es súper central, que los dirigentes asumen cargos del Ejecutivo en el área educacional, ¿no? Tenemos ya los clásicos aquí, no sería el más correcto porque el de abajo es Aníbal Palma, ¿no? El primero es Mario Astorga, en asumir como dirigente, pero se asumen los diferentes dirigentes, y además de diferentes partidos, ¿no? El Partido Radical tiene mayor representación, por lo tanto tiene mayor cantidad de cargos, pero asumen directivas del Partido Socialista, del Partido Comunista, etcétera, etcétera. Entonces es un área súper importante. Hay dirigentes políticos en el Ejecutivo que son docentes, ¿no? Pero lo más importante, tal vez, es la democratización de las instancias de discusión y ejecución política, ¿no? Hay un primer antecedente que es el acta de acuerdo de la CUT con el gobierno que permite la incidencia de los organismos de trabajadores en las políticas públicas propiamente tal, pero bueno, están otros que son más clásicos, ¿no? Primero el Congreso de Educación, ya bien citado los días anteriores de estas jornadas, digamos, que tiene estos niveles locales, provinciales y nacionales con delegados, ¿no? que son importantes, ¿no? Locales, ojo, locales no es por cada establecimiento, sino que vendría siendo lo que hoy día entenderíamos por comunales, ¿no? Pero de cualquier manera es en el cual se comienza a plantear esta política que me imagino que mis compañeros más adelante desarrollarán más. Y lo segundo, que justamente emana de esto mismo, es el decreto número 224 de democratización, ¿no? Que están estos consejos consultivos regionales, provinciales y locales, que en el Congreso tienen otro cariz, pero vamos a ir ya con eso. Y lo tercero, no, yo tampoco voy a profundizar en esto, sino que quiero dar cuenta de este elemento, es que hay una unificación y ejecución programática. Ya hablábamos, sé que me quedan casi 5 minutos, tengo el reloj acá, ya hablábamos de que el profesorado justamente estaba dividido, pero de que también desarrollaba demandas político-educacionales a través de sus congresos, ¿no? Entonces el Congreso Educacional, más allá de lo que se quiere ver como una política que salió de la nada, o que solamente puso el gobierno, lo que hace es retomar los puntos que venían planteando los docentes en sus distintas organizaciones. Y lamento que no haya estado la otra ponencia, que no haya podido estar a último momento, porque justamente me parece que lo que hacía era tomar ese recorrido histórico de cuáles eran los contenidos que se iban planteando, ¿no? Estos contenidos que las organizaciones de la FEDECH iban generando poco a poco, pero sí hay una característica que yo quiero tomar del Congreso tan un poquito endiosado y tal vez sumándome un poco aquí a las palabras de Jorge Rojas, ¿no? Sobre un poco la leyenda rosa, la leyenda negra. En el Congreso sí, se logran consensos, pero se pierde especificidad sin haberse resuelto todo, pero los disensos no se resuelven, ¿no? Aquí hay posiciones que simplemente no se votan y se dejan abiertas. Y de hecho el mismo Iván Núñez lo dice, me parece que en la ENO entre dos siglos. Entonces hay dos comisiones y no se resuelven. Primero, hay una discusión más ideológica, ¿no? De la posición socialista, de la izquierda, y la posición comunitarista, que era de la democracia cristiana, pensando ahí en el pensamiento de Maritain, ¿no? Que de ahí viene como el pensamiento más pedagógico de la DC, si no me equivoco. La extensión o la permanencia de la educación privada, que estaba jugando un rol súper importante en la crisis de integración escolar en ese momento, y si los organismos educacionales iban a ser resolutivos o resolutivos y consultivos. Finalmente, como lo vimos, terminan siendo solamente consultivos.
También iba a haber una unificación y ejecución programática que iban a hacer a través del Congreso del SUTE, que iba a ser cada 3 años, que ya sabemos no se logra concretar, ¿no? Y una unificación también a partir de las políticas que se impulsan en los espacios de micropolítica y de discusión pedagógica, ¿no? Y estoy pensando exclusivamente, quizás habría que echarle una revisada a la tesis de Camila Silva, ¿no? Para ver más alcances entre discusión educacional, práctica pedagógica y movimiento de los talleres de educadores, ¿no? Estos talleres que se hacían y que eran muy centrados en los espacios locales. Entonces ya con estos 3 minutos y medio que me quedan, vamos a hablar de los nudos de conflicto, de las tensiones políticas, económicas y sociales que se generan a partir del SUTE. Primero, hay una pérdida de hegemonía política de la izquierda en el movimiento docente y eso es más que innegable, ¿no? Las elecciones que se celebran el año 72, una vez que se legaliza a principios del 72, y a final del 72 se realizan las elecciones a todos los niveles, yo aquí les estoy mostrando las tablas a nivel nacional. Y si bien la Unidad Popular obtiene la victoria, ojo, la coalición, la Democracia Cristiana individualmente es la que saca mayor cantidad de votos. Y esto no es azaroso, digamos, no es como, uy, de repente apareció la DC, más allá de la sorpresa que me haya llevado yo al revisar esto, ¿no? Sino que tiene que ver con una política que venía sosteniendo, lo que está en verde son citas de entrevista, para insertarse en el movimiento docente por parte de la Democracia Cristiana. Y esto es bien importante, ¿no? Primero hay una inserción orgánica que la realizan a través de la generación de profesores Marmicok, ¿no? Estos profesores que tenían formaciones aceleradas más cortas y que no dependían de los bastiones donde la Unidad Popular formaba sus cuadros, cuando uno era Unidad Popular, y también una ofensiva en términos mediáticos, ¿no? Si uno revisa la prensa, el diario que era más conservador de la ASU, uno va a encontrar una ofensiva y una cantidad de polémicas muy grandes que están además apoyadas en otros diarios como el Mercurio, ¿no? Si nosotros vemos, los sectores de derecha tenían más bien poca presencia en el sector docente, y el MIR también obtiene poco, la mitad de hecho que la derecha. Segundo, la permanencia en la precarización, ¿no? Permanece aún el tema de la precarización, de hecho hay casi una huelga a finales de 1972 que no se concreta a nivel nacional. Sí hay una huelga en Concepción por parte de la ESE, pero la ESE denuncia, ¿no? Aquí voy a poner una cita. Dicen, lo cierto es que no habrá superación gremial sino un SUTE libre de la tutela gobernista. Aprovechan este tema de la precarización para hacer una ofensiva política. La verdad es que no habrá mejora económica sin un SUTE desligado del oficialismo y capaz de dar una batalla en contra de los responsables del robo económico del que los integrantes de ese sindicato son víctimas. Con esos tonos acusaba, ¿no?, la Democracia Cristiana la gestión que más tarde el Partido Socialista propone un proyecto de nivelación salarial, pero que sin embargo el 29 de agosto, y lo hace con suma urgencia, pero que sin embargo se ve interrumpido por el golpe militar, ¿no? Se iba a aplicar en octubre. Así que ahí habríamos que ver, no podemos hacer historia contrafáctica. Sé que me queda un poquito, voy a pedir aquí los 30 segundos que perdí, pero lo tercero es básicamente hablar de la reacción político-social que implicó, este ya es tema sabido, ¿no? La alta polarización que hubo y la falta también de decisión por parte de la Unidad Popular de tomar como ofensiva en el movimiento docente para salir en defensa de los proyectos, ¿no? Lo que hacen justamente es ponerse a la defensiva, no activar más el conflicto que se condice con muchas de las implicancias tácticas dentro de la estrategia sui generis de la Unidad Popular, ¿no? Después podemos entrar a debatir si es bueno, si fue adecuado, ¿no? Personalmente creo que no. No era un factor que avivase la lucha de clases. Cuestión fundamental para este tipo de procesos. Pero eso es debatible, ¿no? Eso son a título personal. Finalmente, solamente unos cuantos resultados provisorios de la investigación. Aquí hay un problema bien importante, ¿no? Esta idea de poder popular institucionalizado, yo tomo la idea de Franco Dichot, ¿no? De estos 1000 días que estremecieron el mundo, donde se dedica a analizar los cordones industriales. Él habla justamente de un poder popular constituyente, ¿no? Que sería un poder que desbordaría todo este proceso. Y claramente este proceso de profesorado no fue así, fue un poder popular institucionalizado que estuvo en los marcos de la estrategia del gobierno y que nunca se desbordó, más bien sirvió para la inserción orgánica de la democracia cristiana, que tuvo un rol, en este sentido, un aspecto más conservador o de oposición, básicamente.
Lo segundo es que hay una unificación sindical que es expresión de la convergencia programática, ¿no? Del pensamiento pedagógico y del pensamiento sindical, de mejorar una herramienta sindical para combatir o para sostener la condición del magisterio. Y lo tercero, y que es un área de investigación que yo creo que aún está pendiente, y con esto termino, es que la acción del movimiento docente se relega al área de la micropolítica y de la pedagogía en las escuelas, ¿no? Y también tal vez de los movimientos populares habría que agregar, ¿no? Pero pierde relevancia como actor nacional, pero queda aún por ver relevancia en el sentido de la capacidad de acción e incidencia, pero queda aún por ver en el área de la micropolítica qué es lo que pasa y cómo se conjuga eso. Eso, yo sé que es harto, traté de ser tal vez un poco descriptivo, ¿no? Pero como es un tema del que se habla poco o del que está poco investigado, quise al menos sentar estas pequeñas bases. Muchas gracias, Jorge. La verdad es que hiciste honor a tu calidad de profesor, que yo no mencioné. Fuiste muy claro y muy didáctico y estuvo muy interesante la ponencia, que de seguro va a dar resultados de distinto tipo que van a enriquecer la discusión. Quiero recordar que hemos adelantado la mesa para aquellos que se están sumando recién, denominada Escuela Nacional Unificada, Revolución y Reforma Educativa. O sea, en el fondo casi no es adelantamiento porque estamos ya a las 4:30. Y voy a presentar entonces a nuestro siguiente ponente, quien nos visita virtualmente desde Argentina, Buenos Aires, sí, Buenos Aires, Daniel Eduardo Schenone, espero haber pronunciado bien su apellido. Él es profesor por la Universidad de Buenos Aires e investigador del seminario Revolución, Contrarrevolución y Educación en Chile, 1970-1990, del debate en torno a la ENU durante el gobierno de Salvador Allende, al rediseño educativo en clave neoliberal bajo la dictadura. Su ponencia, en el contexto que estamos tratando de la ENU, lleva por título El debate sobre el proyecto de Escuela Nacional Unificada y la prensa de izquierda chilena. Un análisis a partir de la revista Chile Hoy. Bien, entonces le vamos a dar el pase a Daniel, quien tiene 20 minutos. A los 15 minutos yo te aviso o tú me avisas si es que tienes alguna forma de autorregulación. Eso. Genial. Adelante. Genial. Bueno, mil gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer a Sebastián y a Cristian por organizar las jornadas, y también a los colegas disertantes, Rodrigo Reyes Aliaga, Jorge Sangüesa y Jorge Linolate, por participar. Y resaltar que, como señalamos en un encuentro pasado con Camila Pérez Navarro, abrazo la experiencia de compartir un espacio académico que nos permita pensar, que nos sirva para desmitificar también un poco la Escuela Nacional Unificada, quitar esta idea de pánico moral y abrazarlo un poco más, ¿no? A su vez, mientras estamos tendiendo una suerte de redes de solidaridad trasandina, ¿no? Bueno, muchos se preguntarán cómo llegué a escribir un artículo titulado El debate sobre el proyecto de Escuela Nacional Unificada y la izquierda chilena, y la prensa de izquierda chilena, un análisis a partir de la revista Chile Hoy. Bueno, como la mayoría de los historiadores e historiadoras, muchas de las preguntas que nos hacemos nacen a partir de lecturas de otros historiadores que dejan espacios sin explorar. De esta experiencia se desprende una inquietud y de ella la necesidad de resolverla. Podemos decir que este fue el camino que hice para plantearme la pregunta sobre qué opinión se reflejaba en la prensa izquierda chilena sobre la ENU. Muchos historiadores tomaban como referencia a la prensa hegemónica, como por ejemplo el Mercurio o La Prensa, y pocos hablaban sobre Punto Final o Chile Hoy, que eran alternativas editoriales de izquierda a los diarios más consumidos de Chile. También es preciso aclarar que estas lecturas no solo nacen por motus propio, sino que se dieron en dos espacios de aprendizaje inaugurados en la Universidad de Buenos Aires con el título que bien señalaba Sebastián, Revolución contra Revolución y Educación en Chile, en el cual tuvimos y tenemos el gusto de participar, antes en el rol de estudiantes y ahora como profesores y parte de un equipo de investigación, permitiéndonos así saltar los escollos y el vacío que hay en la producción historiográfica argentina sobre la producción educativa e historia chilena, ¿no?
podemos empezar a trazar ciertas coincidencias con los otros ponentes si afirmamos que nos negamos a pensar la educación por fuera de su perspectiva histórica, ¿no? De su escenario histórico. Y ante la pregunta, ¿por qué Chile hoy?, pienso que es importante destacar el contexto de la revista, en el cual surgió la revista. Durante la década de 1960 y principios de 1970, Chile se había convertido en un faro intelectual para América Latina. Desde Santiago, principalmente, pero no únicamente, se pensaba, problematizaba y elaboraba todo tipo de trabajos en torno a la teoría de la dependencia y de la liberación en sus distintas aristas, ya sea educación, estrategia, filosofía y teología. El surgimiento en 1965 del Centro de Estudios Socioeconómicos, o CESO, en la Facultad de Ciencias Económicas de Chile, abonaría a esta producción intelectual latinoamericana. El CESO rápidamente comenzó a nutrirse de importantes figuras intelectuales de Chile y otros países latinoamericanos que sufrían experiencias represivas, como el golpe de Brasil de 1966. Luego de 6 o 7 años de trabajo, este grupo de intelectuales tomó la decisión de inaugurar una nueva experiencia editorial que los catapultó a nivel nacional. En 1972 surgía Chile Hoy, en un momento donde los medios de comunicación se elevaban como un espacio de disputa en pos de la construcción de una sociedad alternativa, que en este caso era socialista. La revista permitió la traducción de debates y la socialización pedagógica de conceptos e ideas que rompieron el cerco académico, alcanzando a toda la sociedad en su conjunto. Esto se revela fundamental para la comprensión del tensionamiento del proceso chileno. Entonces volvemos a preguntarnos, ¿por qué Chile Hoy? Porque para comprender en toda su complejidad la ENU, la revista nos permite abordar los pensamientos vinculándolos con la realidad coyuntural y con las influencias retóricas y teóricas que tuvieron los intelectuales y la Reforma. Alejada de un rol propagandístico o partidario que erróneamente se le ha adjudicado a Chile Hoy, esta se proponía como objetivo recoger y presentar las opiniones y planteamientos de quienes luchaban por la construcción del socialismo. Esto la destacaba de otras experiencias editoriales que se enmarcaban dentro del oficialismo, como puede ser Puro Chile o El Clarín, y la colocaba más cercana al rol de apoyo crítico que jugaba, por ejemplo, Punto Final. Tengo que agradecer a los organizadores, primero por sus preguntas y segundo por recomendarme el último trabajo de Ivette Lozoya, que fue central para la elaboración de este artículo. Gracias a ella logré comprender la responsabilidad de los intelectuales y periodistas que en el semanario buscaban diseñar el tránsito al socialismo, no desde la superioridad o arrogancia académica, sino de la propia necesidad de construcción del mismo, ¿no? En este sentido, el ejercicio periodístico de recolección de testimonios de los protagonistas de los hechos se volvía central para reflejar los distintos puntos de vista existentes dentro de la izquierda y del movimiento popular. Hay que trazar las diferencias con Punto Final, que era claramente escrita en su mayoría por militantes del MIR. Chile Hoy se presentaba, en cambio, como un espacio de unidad de la fuerza de izquierda, en donde participaban casi todos los partidos, aun cuando parte de los militantes del Partido Comunista abandonaron el consejo editorial a partir de unas declaraciones polémicas de Costa Gabras, el cineasta griego. Podemos decir entonces que los intelectuales y periodistas nucleados en la revista eran revolucionarios, en tanto luchaban y escribían por la transformación radical del sistema. Respecto al recorte de fuentes que nos propusimos, decidimos por una cuestión de tiempo y espacio dejar de lado las ediciones de la revista en donde no se trabajara o se escribiese sobre la Escuela Nacional Unificada o la educación en sí misma. Aún así debemos recordar que la revista tiene un surgimiento tardío dentro del proceso en un contexto crítico como lo fue junio de 1972, y como los propios escritores reconocieron luego críticamente en marzo de 1973, la educación estaba en un segundo o tercer plano en los intereses del gobierno. Esto no quita que no hubiese artículos dedicados a la educación. Es más, en noviembre de 1972, Marta Harnecker y Farideh Serán apuntaron a la necesidad de encarar una reforma educativa que contemplase tanto los contenidos de la educación formal, así como la disputa política por el control de las instituciones de organización estudiantil, principalmente la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago, la FESES. Pero ¿cuál era el contexto de discusión de la ENU?
Me parece importante destacar que la insuficiente victoria de la Confederación de la Democracia en las elecciones del 4 de marzo de 1973 es considerada como un momento bisagra por varios autores en el proceso chileno. En tanto, la oposición no había conseguido el poder para destituir mediante el Congreso, mediante la vía legal, a Allende. En este sentido, la estrategia insurreccional pasó a ser contemplada como posible por la oposición y la ENU se presentaba como un buen elemento para aglutinar a las fuerzas de derecha. ¿Qué buscamos nosotros poner de relieve a partir de este análisis? Bueno, podemos desagregar 3 elementos que a su vez se interrelacionan entre sí. El primero está ligado a los discursos justificadores de la reforma educativa o bien de su rechazo. El segundo, en un mismo sentido, el contexto ideológico en el cual escribían los autores, y finalmente la correlación de fuerzas y los intentos por cambiar esta correlación. Comenzamos por el esquema retórico, y es a partir de los trabajos de Vera Yáñez, de Juan Pablo Vera Yáñez, que notamos la aparición de discursos revolucionarios, reformistas y conservadores a lo largo de los números que hemos analizado. Tanto Punto Final como Chile Hoy recurrieron a la publicación de entrevistas realizadas a Lautaro Videla e Iván Núñez Prieto, en ese momento que formaban parte del Ministerio de Educación, mostrando las características más aperturistas o democráticas de la reforma para así atraer a aquellos sectores que antes habían apoyado la reforma de Frei Montalva. Son varios los números que reflejan los aspectos técnicos y los contenidos hacia el interior de la ENU, en pos de contrarrestar la campaña de tergiversación que, según los intelectuales y periodistas, habían comenzado los medios de comunicación chilenos para repercutir sobre las posiciones de la oposición. Luis López, uno de los escritores de la revista, destacaba constantemente la influencia, por ejemplo, de la UNESCO y del informe Fauré como citas de autoridad que justificaban el carácter reformista del proyecto, vinculado a los esfuerzos de unir teoría y trabajo, además de asegurar la educación permanente, muy en boga en la época. Para de esta manera mejorar los índices de disminución de la pobreza y de inclusión social. Podemos decir que la retórica revolucionaria también aparecía y chocaba justamente con las reformas encaradas por Frei los años anteriores. Es decir, que la ENU se presentaba como una verdadera revolución educativa, mientras la comunidad era la que se elevaba como la verdadera protagonista y ya no era solo la escuela. A su vez, se apuntaba a la formación de nuevos valores en contraposición con lo que se formaba en el sistema tradicional, ¿no? En este sentido, se hablaba de un hombre nuevo, formado en la solidaridad y el trabajo frente al individualismo y la educación para la competencia y el consumo. Finalmente, los discursos conservadores claramente estaban asociados a sectores que se oponían a la reforma, alegando que la ENU no respetaba los principios de la libertad de enseñanza. Mientras analizábamos las fuentes, surgían nuevos interrogantes ligados a ciertas declaraciones que anunciaban la entrada definitiva de la lucha de clases en la educación o que con la ENU se ampliaba el campo de la lucha de clases. En nuestro afán por comprender la totalidad de lo abordado por la revista, nos preguntamos qué rol jugaban estos sintagmas respecto a la lucha de clases en el ámbito educativo. Teniendo en cuenta la influencia de Althusser, representada por ejemplo en Marta Harnecker o Tomás Amadeo Basconi, pero también el eclecticismo que podía ser representado por Rui Mauro Marini o bien Teotonio dos Santos, se abrían 2 formas o 2 dimensiones para comprender estos enunciados antes mencionados. Una en la cual la educación se transformó en un objeto de disputa en el campo de la lucha de clases a partir de la propuesta de ENU, u otra en donde el ámbito educativo, en virtud del nuevo escenario histórico, era un lugar más donde se daba la lucha de clases debido a la victoria de la Unidad Popular y el intento de apropiación del poder del Estado. Este intento de apropiación era considerado por algunos de los intelectuales de la revista como incompleto o en continua reformulación. Pero en sus argumentos aparecía como una necesidad que la clase obrera ejerciese su hegemonía sobre y en los aparatos ideológicos del Estado. En todo caso, y a la luz de los hechos, estas interpretaciones derivadas de corrientes de pensamientos más profundas, como es el estructuralismo francés, en el momento se visualizan como correctas, ¿no? Pero, ¿cuál era el problema de fondo que estos intelectuales detectaban que había desatado la lucha encarnizada en contra de la ENU? Bueno, la escuela o la educación como reproductoras de las relaciones de producción, es decir, las relaciones capitalistas de explotación. En su análisis, Pablo Richard, militante de la izquierda cristiana y teólogo, planteaba que la clase dominante chilena estaba defendiendo
el sistema económico capitalista y por lo tanto ella estaba buscando resguardar todas las instituciones de orden jurídico, político y cultural creadas por ella misma para defender el propio sistema. Posiblemente influenciado por las teorías althuserianas, Ruy Mauro Marini se pronunció de una manera muy similar, señalando que el sistema educativo burgués no era otra cosa más que un instrumento de la propia burguesía para afianzar su dominación de clase, lo que convertía al ambiente educativo en un campo obligado por la lucha por el poder. Esto también apareció como un problema en la revista Punto Final, aunque críticamente José Carrasco, un autor de la revista, señaló la compatibilidad de la ENU con un proyecto reformista burgués en la medida que este no atacaba la ideología de la educación chilena en su totalidad. Es más, otra de las críticas que deslizó, una fuerte crítica, es que hábilmente empleada la ENU empleada y limitada, ¿no? Podía funcionar como un excelente método para entregar en corto plazo mano de obra calificada para la industria chilena, es decir, para las clases dominantes chilenas, en este caso la burguesía. Pero, ¿cómo se manifestaba la lucha de clases que tenía como objeto o lugar el ámbito educativo? Bueno, los intelectuales reconocieron que la principal fuerza motriz venía por el lado del el eslabón débil, como mencionábamos ayer, ¿no? El ámbito estudiantil que se materializaba en la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile, la FEUC, y la FESES opositora liderada por Miguel Salazar y traccionada hacia posiciones más radicales por Andrés Salamante. La materialización de las protestas lideradas por los estudiantes eran la prueba cabal de los cambios hacia el interior de la democracia cristiana y del Partido Nacional. Supongo que los compañeros después van a profundizar más sobre esta idea. Serán y López denunciaban la hipocresía de la ADC, de la democracia cristiana, que en el primer Congreso Nacional habían ratificado la necesidad de una profundización en la reforma educativa y en estos momentos empezaban a oponerse. También podemos pensarlo con lo que decía Jorge recién sobre la falta de consenso sobre el contenido de la reforma, ¿no? Pero también denunciaban estos señalamientos que hacía la oposición sobre la falta de debate que había en torno a la ENU, pero con un problema, porque la Contraloría General de la Nación estaba bloqueando en esos momentos el decreto de democratización presentado nuevamente a principios de marzo y que se constituía como la principal herramienta para el debate de la ENU. Pero bueno, todos los escritores de la revista se hicieron eco para denunciar la campaña que habían iniciado los medios de comunicación, argumentando que su intención era cambiar la voluntad de las fuerzas que aún no se habían opuesto al gobierno, es decir, las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica. En un mismo sentido se pronunciaba Salvador Allende en una de las entrevistas que le realizaron desde la revista. Señalaban que los medios buscaban crear un tenso clima de terror, perjuicios y tergiversaciones. A partir de ello, el gobierno comienza sus esfuerzos por aclarar posiciones mediante la apertura al debate que se materializó, por ejemplo, en la reunión del ministro Jorge Tapia con los comandantes de las Fuerzas Armadas. En este mismo sentido, desde la revista se sumaron a estos esfuerzos para atraer sectores más moderados, pero esta vez de la Iglesia Católica. Pablo Richa, Ronaldo Muñoz y Daniel Waxman señalaron a partir de una lectura dirigida del informe ENU la estrecha relación de los documentos producidos por los grupos progresistas de la Iglesia, que podemos mencionar, que son la Segunda Asamblea General del Episcopado de Medellín, el Concilio Vaticano II y el Sínodo Mundial de los Obispos, la Justicia del Mundo. ¿Cuál era la intención de estos escritores? Evitar que la Iglesia se convirtiese en un bastión de la contrarrevolución y sumar apoyos a la ENU apostando al diálogo y a la construcción de sólidos argumentos mediante estos documentos que mencionamos. De esta manera se buscaba que los sectores más progresistas de la Iglesia luchasen por un sistema educativo orientado a la transformación social y no al mantenimiento de estructuras sociales y económicas injustas. Pero ya hacia fines de 1972 y principios de 1973, en el interior del CESO se estaba teorizando sobre la relación pueblo-gobierno. Teotonio dos Santos argumentaba que debía producirse una inversión en esta relación y ya no era el pueblo el que tenía que apoyar a Salvador Allende o a la Unidad Popular, sino que era el propio gobierno el que debía apoyar y permitir la constitución del poder popular en pos de la construcción del socialismo. Estos debates internos tenían influencia directa en la revista. Fueron Serán y Marini quienes recuperaron el rol del poder popular en relación a su derecho a determinar la cultura que se transmitía a través de la educación, en pos de construir el socialismo. Serán afirmó que los contenidos de la ENU
como señalaba Jorge antes, aún no estaban definidos, y que esto iba a depender de la correlación de fuerzas que pudiese poner en juego el gobierno y los sectores populares. En ese sentido, ella hacía un llamado a que las organizaciones del poder popular, comandos comunales, los cordones industriales y los consejos locales de educación, apoyaran el proyecto y se pusieran detrás del mismo. Mientras tanto, Marini reclamaba que el gobierno permitiese que garantizase las condiciones para que se constituyese estos órganos del poder popular, principalmente los consejos locales de educación, para que se pudiese garantizar el debate y, posteriormente, la implementación de la ENU. En todo caso, la construcción del socialismo permanecía como el objetivo invariable para los autores de la revista. Mientras, lo que en realidad se estaba discutiendo era por los métodos o la forma mediante la cual se llegaría a esos objetivos, es decir, a la construcción del socialismo. Y en esta discusión se enmarcaba la lucha por la ENU como un proyecto educativo transformador. Lo que se presenta como evidente y a modo de conclusión es que ante el avance en el proceso de constitución de un bloque social hegemónico por parte de la derecha, señalado por estos intelectuales y periodistas, Chile Hoy buscó cerrar las filas de la izquierda, sumando más sectores al proyecto de construcción al socialismo que en este momento se había amenazado por lo que ellos denominaron fascismo. Es decir, que Chile Hoy ponía en juego una estrategia de tender puentes mediante el diálogo entre gobierno, la clase obrera organizada institucionalmente, las organizaciones del poder popular, también consideradas como nosotros como clase obrera o proletarias, y la iglesia y la pequeña burguesía que Marini remite en su último artículo. Podemos decir que la postergación de la ENU fue tomada por Marini como la posibilidad de un retroceso táctico para tomar impulso y elegir el lugar más adecuado, el terreno más adecuado para librar la batalla contra la derecha por la toma del poder. Sin embargo, la postergación del proyecto no frenó el avance de la oposición, demostrando que la ENU era tan solo un pretexto de sedición, como en su momento dijo Luis López, a mediados y finales de marzo del 73. Entonces el objetivo final de la derecha se revelaba de esta forma, que era el derrocamiento final de Salvador Allende, que finalmente sucedería el 11 de septiembre de 1973. Anulando cualquier posibilidad de reforma educativa transformadora, ¿no? Bueno, me parece que eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Estuvo muy interesante tu ponencia. Y siempre es bienvenida una visión que no es tan local, tan parroquial, por decirlo así. Así que muy agradecido por ello. Bien. Próxima ponencia. Pero antes, quería recordarles, si no les he dicho, que pueden hacer preguntas en el Facebook Live del Departamento de Historia. Ya hay algunas que vamos a socializar al final del periodo de las ponencias. Entonces, próxima ponencia, Rodrigo Reyes Aliaga. Rodrigo es magíster en Historia y está afiliado al Centro de Investigaciones Sociales y Políticas del Trabajo. Es un poco difícil el acrónimo, ¿eh? CIPSTRA. Rodrigo va a interiorizarnos en algo muy importante y para mí bastante interesante, con el título de su ponencia, que es Politización, Educación y Oposición. El debate interno del Partido Demócrata Cristiano ante la coyuntura de la Escuela Nacional Unificada, 1972-1973. Entonces, como repito siempre, doy el pase a Rodrigo. Cuando quedan 15 minutos, te aviso de alguna manera o te autoavisas de que te quedan 5 minutos. Adelante, Rodrigo. Ya, bueno, tengo el micrófono encendido. No veo bien. Tengo el micrófono encendido, ¿todo bien, cierto? ¿Sí? Todo bien, se escucha ya, y te ves perfecto. Bien. Sí. Ya, voy a aprovechar entonces al máximo estos 1200 segundos. Soy Rodrigo Reyes, ¿cierto? Ya me presentaron, soy profesor de filosofía, esa es mi profesión de base, y bueno, la que me alimenta también. Voy a hacer esta presentación sobre la democracia cristiana y su debate interno 72-73, pero también
bueno, hay varios puntos acá dentro del índice de la exposición, pero también hacer salvaguarda que es una exposición, básicamente uno si lo dijera como en un lenguaje, ¿cierto?, más de la historia social, es una discusión de cúpula de la democracia cristiana. Aquí no incluir las discusiones de base, etcétera, porque realmente en los archivos internos de los pocos que hay, que uno puede como escudriñar, ¿cierto?, o puede consultar, guardan bastante de la discusión de la Junta Nacional de C, que es donde están los cuadros más importantes, tanto parlamentarios como de la burocracia interna de la democracia cristiana. Entonces, aclarar también ese punto. Entonces, oiga, pero le faltó la FC, oiga, le faltaron dirigentes del SUTEP, lo siento, no los puedo incluir porque solamente me concentré en ese objeto de investigación, lo cual abre también la perspectiva hacia otras. Bueno, bibliográficamente yo discuto en este texto con otros más que colocan básicamente textos provenientes de las ciencias sociales y políticas, ¿cierto?, que establecen la ENU, ¿cierto?, como un empujón que precipitó la caída de la Unidad Popular en función de que la ENU era como una transgresión más, ¿cierto?, al orden legal, lo cual, ¿cierto?, agudizó la polarización y la llevó a su extremo. Fue también el llamado de alerta, no solamente para que el centro político dejara su papel en términos normativos, obviamente, de cientista social o político, dejara su papel como centro político y mediador, ¿cierto?, y le diera paso, ¿cierto?, a otras opiniones, o radicalizara, por ejemplo, las opiniones de los militares, etc. Me intento alejar un poco más de estas opciones que visualizan a la ADC como un centro político que se vio dañado, se vio también muy acogotado, ¿cierto? Me acerco más, ¿cierto?, a una aproximación interna de esto y discuto con este tipo de caracterizaciones. Bueno, mi hipótesis en el fondo es que la ENU, ¿cierto?, parte agua dentro de la ADC, en gran medida, ¿no? No es una discusión transversal de toda la militancia, eso lo voy a decir. Es una discusión que se da dentro de la Junta Nacional de C, donde están, ¿cierto?, principalmente los presidentes regionales, ¿cierto?, los presidentes, los encargados de frente, donde están trabajadores, los departamentos técnicos y todos los parlamentarios, en definitiva. Con esto quiero decir que no solamente hubo una posición conservadora, que es la que siempre se enaltece, sino que también hubo una posición de minoría que le entrega bemoles, creo, un poco a esta discusión. Sobre todo para entender este partido, ¿cierto?, que siempre sale al baile, pero que nunca se estudia como a fondo, o de manera más crítica también. Bueno, es también necesario anteponer que la DC durante la Unidad Popular vive varios hitos que son claves con respecto a su historia interna, es decir, ya antes y ya iniciada la Unidad Popular, quiebran los sectores más progresistas con la DC, quedan adentro, ¿cierto?, estos sectores más conciliadores y los sectores conservadores, siendo los sectores conciliadores los que toman durante gran parte de la Unidad Popular, hasta abril, o sea, mayo del 73, toman la conducción de la DC y por tanto diseñan la estrategia de diálogo, conversación y boicot también contra el gobierno desde su punto de vista. Y a la vez también que estas posiciones más conciliadoras, los conservadores comienzan a ganar al interior del partido más poder, ya alicaído, ¿cierto?, luego de este quiebre ¿cierto?, de los 70 y el 71, y a la vez también empieza a ganar posiciones y aún más se envalentona, ¿cierto?, con las tareas que tienen que ver principalmente, las tareas políticas, obviamente, de las parlamentarias de marzo del 73. De hecho, el debate de C interno, uno lee los documentos, las intervenciones de los plenos, están sumamente enfocados, ¿cierto?, en, por un lado, atribuirle a la CODE, ¿cierto?, un papel sumamente relevante, establecer un buen balance del paro de octubre y las elecciones parlamentarias. Será como el meollo del asunto. Y a la vez también viendo siempre en vista la cambio de directiva nacional de mayo del 73, que es donde después les contaré cómo acaba eso, para no spoilearlo. Entonces, el alma de la DC parte agua entre conservadores, ¿cierto?, y lo que podemos denominar como progresistas, en definitiva. Estos dos sectores, después si quieren podemos profundizar un poco más, catalogaban básicamente de manera diferencial la Unión Popular. Mientras los conservadores consideran que la Unión Popular ya era una dictadura, estaban así en pleno proceso ya de serlo, los sectores más progresistas consideran que la Unión Popular era un espíritu totalitario, pero que era posible rectificar su camino hacia una dictadura. Son dos matices bien suaves en ese sentido. Y por tanto, ambos asumen la tesis de que a partir de Eduardo Frei, solamente con la Unión Popular,
Chile está en un proceso de transformación. Entonces, ante un proceso de transformación como ese, era importante cómo metabolizar políticamente los cambios sin una ruptura institucional, ¿cierto? Sin algo que haga estallar el sistema político. Ese era como el debate interno. Sin embargo, estos dos sectores tenían también una lectura de la Unidad Popular que es bastante significativa para leer el tema de la ENU. La centralización estatal que había propiciado la Unidad Popular dado un desorden administrativo, un déficit fiscal, había un descontento social por parte de gremios, ¿cierto? Una espiral inflacionaria que era parte, parece, de la retórica de todos los parlamentarios y también de los dirigentes sociales. También acusaban de siempre esta perspectiva comunitarista, que tiene también dos acepciones, ¿cierto? Una conservadora con Orrego Vicuña, padre del actual gobernador, ¿cierto? Y la otra con el Castillo Velasco, ¿cierto? Que era esta opción un poco más abierta hacia el socialismo comunitario, ¿no? También se caracterizaba la Unidad Popular como transgresora a los derechos fundamentales, sobre todo el derecho a propiedad, sobre todo también los medios de comunicación, sobre todo también tomando en cuenta los nacientes canales de televisión a partir del canal, ¿cierto?, universitario, por ejemplo. Y también se le echaba en falta a el control de armas y fiscalización sobre grupos armados, que siempre se acusaban a los de izquierda, casi nunca, ¿cierto?, a los de derecha. Esta caracterización hace coherente, ¿cierto?, el apoyo también a la CODE, y también, ¿cierto?, hacían expectante también el rol de oposición, y coherente su rol como oposición, ya no tanto como centro político, a la Unidad Popular. Entonces, en el año 72-73 se discute, ¿cierto?, a partir de esta traba también, esta pelea que empezó en Contraloría también, bueno, de las varias trancas que hubieron ahí, a hablar sobre este decreto, ¿cierto?, de democratización, en el fondo. Al menos la crítica que hay con respecto a esto, y se enuncia hacia lo que será la crítica de la ENU, es que esto radicaría en 4 ejes, ¿no? Es decir, la ENU, o lo que se intenta hacer el gobierno en materia educativa, no aprovecha la reforma del 65, no representa una modernización, presenta una carencia de participación, es una consulta dirigida incompleta, vale decir que solamente está hecha para que la aprueben, eso es lo que dicen los parlamentarios, en este caso Tomás Pablo y Ricardo Ferrado, y a la vez también acusa una carencia de pluralismo antidemocrático, y también y sobre todo, viola la libertad de enseñanza. Estas intervenciones parlamentarias, que son las que pude rastrear, no estaban aprobadas por el partido, realmente como una discusión zanjada, pero sin lugar a dudas son las que se desarrollan y son coherentes con respecto a lo que el partido había discutido sobre educación, que también es como bien interesante verlo, ¿no? Pero ya en la ENU ya, así como intervención sobre ella, de manera así como muy explícita, encontramos, ¿cierto?, 2, encontré yo. La demás, hay varias más, pero ya son como la ENU ya de manera más secundaria. Entonces, son las 2 más fecundas. ¿Por qué digo que son las 2 más fecundas? Porque son las que influyen en los discursos, por ejemplo, de Patricio Elwin en Radio Balmaceda, ¿cierto? Son las que se publican en el Mercurio, son las intervenciones que después tienen en los sucesivos plenarios de mayo, varios dirigentes de la democracia cristiana, etc. ¿Ya? Entonces, son Tomás Pablo Elorza, que es abogado, y Ricardo Ferrado Queún, que era profesor, ¿no? Ya, veamos qué dicen estas 2 líneas, ¿no? Pablo Tomás Elorza, el 3 de abril, ¿cierto?, establece su crítica a ENU al menos en 5 puntos, ¿no? La ENU como transgresora de la libertad de enseñanza y por tanto como un proyecto que va a coartar toda iniciativa de emprender en educación, ¿cierto?, tanto para públicos como para privados como para religiosos. También se le critica el hecho de ser una reforma sin un catastro, por ejemplo, de total de alumnos, una reforma que no está planificada, algo hecho al lote, simplemente para imponer en educación ciertos contenidos llamados marxistas, ¿no? Y activando este punto, y yo creo que este también toca, por ejemplo, un poco la caracterización que hace la FEUC en su informe sobre la ENU también se presenta como una penetración ideológica de los jóvenes, que lo considera, ¿cierto?, la democracia cristiana como un grupo de riesgo, en torno a que la reforma no es educativa, sino que es ideológica, ¿ya? No es técnica curricular, sino que es profundamente desde el marxismo, ¿cierto?, y en ese sentido muy aberrante. Y los jóvenes, ¿por qué es un grupo de riesgo? Porque en el fondo representan, y al menos la democracia cristiana lo presentaba así, como un grupo altivo de movilización, como un grupo, por así decirlo,
especial también de movilización social. Por ende, también la ENU no es una democratización de la enseñanza, no como la de Frey, y la reforma de Frey 65 siempre va a ser un punto de comparación. Y a la vez también, y como punto más cúlmine, un poco más superestructural, siempre se consideró la ENU como un paso táctico hacia la toma del poder. Vale decir, si dejamos pasar la ENU, después viene, ¿cierto?, nos van a poner la bota encima, en definitiva. Ahora, ¿qué es lo bueno que encontraba el senador Tomás Pablo de la ENU, para no ser tan negativo? Es que iban a haber más colegios. Bueno, continuando con otros puntos, es que la influencia de la ENU se puede rastrear en todas estas intervenciones que se hacen en los plenarios de la democracia cristiana. Plenarios donde se decidía quién iba a ser el nuevo líder de la democracia cristiana, que eventualmente, y no es por arruinarle la película, pero ganó Patricio Elwin, ¿no? Y uno ve, rastrea en esas declaraciones cómo esta intervención parlamentaria pudo haber pesado. La otra intervención ya es del 17 de abril del 73, es del profesor Ferrado Keunter, que repite nuevamente la idea de la libertad de enseñanza, transgrede, y aquí viene, es un poco más filosófica esta intervención, porque intenta establecer de que ya no desarrolla, al menos eso lo esboza él, no digo que esté dentro del documento, dice que, por así decirlo, transgrede el desarrollo individual de la educación y pasa, en vez de hablar de alumnos individuales, a hablar de masas. Y se va todo, ¿cierto?, en una retórica sobre que las masas siempre van a ser borregos, las masas siempre van a ser algo que va a ser moldeable por un líder, por un partido único, etc. A la vez también hace un símil bien interesante, de que en el fondo la ENU es el sistema educativo que tenía el fascismo italiano, por ejemplo, era también el marxismo y la dictadura marxista en Polonia, ¿cierto?, en Austria, y por ende también la ENU era en el fondo el sistema educativo perfecto para el totalitarismo. Y en la lectura, ¿cierto?, de estos sectores conservadores de la democracia cristiana, el fascismo italiano, ¿cierto?, la dictadura, ¿cierto?, el régimen en Polonia y en Austria, eran casi lo mismo, ¿no? Porque no había autoritarismo, porque no había pluralismo, etcétera, ¿no? Y por último, y esto parece muy interesante, sobre todo para los que tuvimos juventud punk, decían que la ENU, al sobreburocratizar, no ayudaba a agilizar la educación, sino que solamente hacía que hubiera anarquía en la escuela. La ENU era anarquía en la escuela. Entonces, estas dos intervenciones se pueden desarrollar, o se pueden ver bien plasmados, ¿cierto?, dentro del voto político de la Junta Nacional del 12 y 13 de mayo, en el fondo de la síntesis que tienen que ver como orden para el partido, para el periodo. Y a la vez también quisiera puntualizar estos dos conceptos que hay acá, que son bastante interesantes, que son democratización de la enseñanza y libertad de enseñanza. Tanto para Ferrado y como Pablo, los senadores, ¿cierto?, la democratización de la enseñanza tiene que ver básicamente con elementos estructurales. No tiene que ver con contenido o la forma en que se toman decisiones, sino que tiene que ver con contenidos como ampliación de la matrícula, mayor especialización secundaria, técnico profesional, ¿cierto?, científico humanista, etc. La retención dentro del sistema escolar y la reintegración de jóvenes al sistema escolar. Es decir, que haya más gente dentro del sistema escolar propicia la democratización, y está un poco, esta concepción está un poco cerrada a eso, en el fondo. Hay democratización entre más jóvenes podemos educar, en definitiva. Y la idea de libertad de enseñanza, en el fondo, ¿cuáles son los contenidos de esta idea de libertad de enseñanza? Que se puede rastrear en documentos técnicos de la AEC de 65, ¿cierto?, o incluso del 70, es que hay un desarrollo también de, por ejemplo, la libertad de enseñanza es principalmente pluralismo. Mientras exista pluralismo, se garantiza no caer en valores autoritarios, y también lo que permite, ¿cierto?, es que el Estado debería garantizar la libertad de enseñanza más que restringirla, como en el caso de la ENU. Y me quedan 5 ya, perfecto. Y a la vez también es que la libertad de enseñanza siempre está ceñida dentro de los valores democráticos, vale decir que se naturaliza dentro del discurso de educación sobre libertad de enseñanza, un cierto orden o una neutralidad educativa, en términos de los valores, en términos de qué es lo que se enseña. Bueno, hay dos guiños que están presentes dentro de esto, que dialogan, que son textos, por ejemplo, textos publicados sobre algunos religiosos en la revista Mensaje, y el control de las conciencias, que fue publicado por la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, ¿no?, en abril. Mi tesis es que la ENU, en el fondo, si bien nos habla un poco de la estructura de la AEC, en términos políticos, y uno lo puede ver en los discursos, ¿cierto?, de Patricio Elwin, nos puede ver en los discursos incluso de la Licaío, Renan Fuentealba,
o Eduardo Frei, ¿cierto? Sirvió como un ariete para la ADC contra la UP. En el fondo sirvió como un ariete porque en el fondo develaban que transgredía la Constitución, ¿cierto? Demostrar al gobierno como un intolerante al ahogar protesta o resguardar la protesta, ¿cierto? Como el caso de los incidentes en Viña del Mar. Era también demostrativo de la burocratización del Estado, lo inservible, ¿cierto? Que era el cuoteo político, entre comillas. Y a la vez también lo más recalcitrante es que en junio del año 73, ya la ADC en su pleno nacional, ya calificaba, ¿cierto?, a la Unidad Popular como el régimen fascista. ¿Ya? Me parecía bien paradójico este paralelo también que hace el compañero de la revista Hoy, ¿no? Este régimen fascista totalitario, en definitiva, que es bastante así como uno dice, parece que se pasaron un par de polvos, ¿no? Pero bueno. En el fondo, lo que ayudó a la ENU como ariete, no como un arma definitiva, sino como un arma, ¿cierto?, para poder socavar o bradar la Unidad Popular, es que le dio municiones, ¿cierto?, y un espacio a la tesis de una salida de acorralamientos en la Unidad Popular o de forzar una renuncia en la Unidad Popular para que asegurase un proceso de transición, obviamente a cargo, adivinen de qué partido, que metabolizara mejor los cambios y no transgrediera, ¿cierto?, el orden político. Ahora, una visión disidente de la ENU fue la que presentó el militante histórico, ¿cierto?, Fernando Castillo Velasco, rector de la PUC en ese entonces, quien a pesar de la declaración de la conferencia episcopal, quien a pesar de las declaraciones de los dirigentes de la ADC, y como rector de la Universidad Católica, también estableció que la ENU en el fondo no debería ser tomada como una amenaza, sino también como una oportunidad para definir la educación, ¿cierto?, pero también para definir, ¿cierto?, y lo habla como rector, el lugar de la UC dentro de la sociedad. También llama, ¿cierto?, a la calma, a la conciliación, y también establece que la ENU debería ser siempre un debate social, y no así, ¿cierto?, parte de las herramientas de un enfrentamiento político, como ha sido. En conclusiones, y en honor al tiempo también, en términos generales hace necesario realizar un análisis sobre posiciones de cada partido de oposición. Por ejemplo, es interesante también las intervenciones que hace el PIR, por ejemplo, dentro del Parlamento, el Partido Nacional también, que se une un poco con esta idea de la democracia cristiana sobre nunca se ha hecho una reforma de este tipo en la institucionalidad, altera el orden de la institucionalidad. Entonces ahí esos cruces entre esos partidos de oposición son interesantes, sobre todo a partir de la Escuela Nacional Unificada. Se hace necesario también rastrear los posicionamientos de del Partido Demócrata Cristiano también en sus frentes, como el estudiantil, como también en profesores, que tal como decía Jorge, era una fuerza importante al interior del SUTE, pero también a través de sus departamentos técnicos, que puede ser el profesional, o el frente profesional que tiene dentro de la ADC, o el técnico educacional. De manera específica, el breve examen del Partido Demócrata Cristiano y sus posiciones frente a la Escuela Nacional Unificada, ¿cierto?, no habla tanto de su propia visión sobre educación, que es como lo que intenté hacer un poco también, pero también nos habla un poco de su forma de hacer política como partido, pero también de la posibilidad de una diferenciación interna y la necesidad de buscar siempre el debate interno, los bemoles internos de una organización y no siempre concebirlos como un ente monolítico, ¿no?, que es el hecho que nos pasa incluso hasta el día de hoy cuando uno conversa sobre derechas muchas veces. En el fondo, la ENU, más que un factor gravitante o de último empujón, que precipitó, ¿cierto?, la ausencia de un centro político, más bien fue una munición y arete de los sectores conservadores del Partido Demócrata Cristiano, quienes ya, ¿cierto?, venían en un tono, como decía Castillo Velasco, bélico, de oposición contra la Unidad Popular, y que uno podría decir, ¿cierto?, que absorben de manera casi por osmosis a los sectores más progresistas, conciliadores, liderados por Hernán Fuentealba, conquistando, ¿cierto?, esta tesis del derrocamiento a través de formas democráticas de la Unidad Popular, que todos sabemos que así no fue, sino en su trágico día del 11 de septiembre con los militares, y el 13 de septiembre con la intervención de Patricio Aylwin aceptando el golpe de Estado. Bueno, estas son algunas fuentes, ¿cierto?, algunos archivos que consulté. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Estuvo súper interesante tu exposición y con seguridad dará paso a preguntas o comentarios una vez que terminemos las charlas o la charla que queda, que es la de Jorge Holguín Olarte.
En los casos anteriores no puse la formación de pregrado, pero Jorge, por cara, licenciado en Historia en la Católica, ¿o no? Sí. Sí. Sí, entonces licenciado en Historia en la Católica, es doctor en Historia, entiendo que de la Chile, creo, pero está asociado institucionalmente a la Universidad Central de Chile. La exposición de Jorge en la línea de su trabajo acerca de los roles legitimantes del golpe de Estado se titula El asediante del golpe de Estado, la Escuela Nacional Unificada y la rebelión de los militares bajo la Unidad Popular. Entonces le damos el paso a Jorge, quien tiene 20 minutos, y 5 minutos antes de finalizar, te aviso o te autoavisas. Eso. Gracias, Jorge. Gracias, Sebastián. ¿Se escucha bien? Ya. Muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren bien. Voy a compartir ahora pantalla. ¿Se puede ver el Power? ¿Ah? No soy muy dado a esto, pero con la virtualidad dejé el plumón en la pizarra, obviamente, y me tuve que dedicar también a hacer preparar PowerPoint, así que hice lo mejor posible, hice mi mayor esfuerzo. Bueno, lo primero, como les decía, bueno, saludar a quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo a través de las redes, también a los colegas, compañeros que están aquí compartiendo una mesa tan interesante y cómo todos los temas se van cruzando. A Sebastián también y a Cristian por la organización tan interesante, tan buena que realizamos en el Departamento de Historia de la gloriosa USACH. Así es que muchas gracias y bueno, vamos a lo que vinimos. Tal como señalaba recién Sebastián, la idea es que de esta temática que planteo surgió a partir de mi tesis doctoral. Y en realidad, y debo reconocerlo, esto no es lo fundamental de mi tesis, sino que mi tesis más bien se preocupa de analizar la violencia de Estado desde la dictadura de Pinochet. O sea, yo analicé un poco la dictadura por dentro, de una manera exploratoria, inédita, es decir, traté de reconstruir cómo operaba la burocracia del terror, podríamos decir de alguna manera. Pero analizando eso tuve que llegar a estudiar la violencia, y en ese sentido tuve que, como fuentes primarias, tratar de tener que trabajar con muchas fuentes públicas, oficios, decretos del Ministerio del Interior, de Educación, bueno, de toda la esfera de la burocracia de cualquier Estado, pero también con testimonios. Y como me tuve que meter en los civiles, o con los civiles de la dictadura, y con los militares también, pero voy a primero hablar de los civiles, me tuve que relacionar claramente con testimonios desde Jaime Guzmán, Hernán Vigi, Joaquín Lavín, Miguel Cast, ¿cierto? El hermano por allí, andan todas estas figuras emblemáticas de los civiles, pero también con militares, porque claramente esta fue una dictadura civil y militar, y por tanto tuve que también trabajar con testimonios desde Miguel Krasnov, Lavé, y también opositores al golpe de Estado, como en las memorias del coronel Ramos, ¿cierto? General Prats, y una serie de material, de metodología que tuve que reconstruir de una manera bien compleja, pero que se logró hacer. Y en ese sentido, a partir de todos esos testimonios, me empezaron a saltar unos conceptos. Y eso, especialmente en el año 73, porque como tenía que contar toda la historia del 73 al 90, y fue muy interesante que me empecé a dar cuenta de que todos, especialmente los militares, porque ya recién Rodrigo estuvo hablando también de los civiles, el caso de la democracia cristiana, y que también tuvo muchos funcionarios en la dictadura, el asunto está que en los militares me empezó a saltar mucho esta idea de que ellos generaron un punto de unión, o sea, como que finalmente la ENU fue un momento hacia marzo, o sea, del 73, después de las elecciones parlamentarias que también mencionaron delante, cuando la derecha no alcanza el porcentaje para poder sacar al presidente Allende de una manera constitucional, ¿cierto? La idea es que están buscando el momento, porque están trabajando el golpe desde hace rato, y eso lo sabemos, hay un montón de trabajos de esto, pero el asunto está que hay que encontrar el momento, y en ese sentido pude, a partir de las memorias de ellos, ¿cierto?, redescubrir que la ENU es un momento clave, o sea, en un momento en que se reúnen en ciertos lugares que ya voy a mencionar, ¿cierto?, deliberan
deliberan frente a los ministros, es más, hoy día se orgullecen de sus discursos que le dieron, y es muy transversal esto con militares que se opusieron al golpe y los golpistas, que es transversal este momento, y por tanto por eso planteo como el acelerante, o sea, es un momento en que algo hay que hacer, más allá de que la reforma se baja, ¿cierto?, antes del golpe, pero es bien interesante cómo generó un punto de unión en unos militares, porque también a veces nosotros, como estudiamos la historia de la dictadura y vemos a los 4 generales, podríamos decir, los 3 de la Fuerza Armada más carabineros, como que pensamos que los 4 tienen un pensamiento en común. Y eso es, creo yo, después de haber estudiado a los militares, eso es un error, sino que pueden en qué momento actúen los 4 o las 4 instituciones principales, pero hay momentos en que también hay diferencias. La Guerra Civil de 1891 así lo demuestra, las diferencias con las leyes laborales del año 1924 y 25 con los golpes de Estado también, o sea, que en algún momento hayan tenido un punto de unión, bueno, claramente la ENU es uno de esos momentos, por eso es este título y por eso quería mencionarlo como hipótesis y también como parte de la metodología. Ahora, para comprender el tema hay que hacer un poquito de rastreo, y disculpe que plantee esto, que un poquito se sale como del marco que uno esperaría ya entrar como en tierra derecha, porque si no está esta explicación no se logra entender la hipótesis final, ¿ah? Yo me baso en la tesis de Galtung, ¿cierto? Este sociólogo y matemático noruego, que plantea la tesis, bueno, no de la violencia, él habla de la tesis de la paz, ¿ah? Y bien interesante porque yo creo que todos queremos vivir siempre en un mundo en paz, pero sabemos que hay violencia. Y en ese sentido, él trabaja la violencia porque es la alteridad de la paz, entonces hay que trabajar la violencia. Y él lo demuestra o lo evidencia en este tipo de cuadros, ¿ah? Que inserté yo aquí un triángulo, y con una línea, esto a imitación también de un iceberg, ¿ya? La idea es que la violencia para Galtung se divide en son de tres tipos, ¿ya? La violencia directa, la estructural y la cultural. Y en ese sentido, la violencia la que vemos en el día a día, ya sea desde las fuerzas públicas, ya sea desde alguien que se revela al Estado de Derecho, es la violencia directa, ¿cierto? Es la violencia que todos vemos, y por eso esa línea que marcaría como el mar, ¿cierto? Es un iceberg. Pero abajo se entienden otras 2 violencias que serían las que generan esta otra. O sea, de alguna manera son los rasgos explicativos de la violencia directa, porque por lo general nadie quiere entrar en esos escenarios que tienen que ver con la estructura, o con el sistema y con la cultura, ¿ya? Porque es mucho más trabajo. Entonces siempre como que todos nos enfocamos como en lo directo, ¿cierto? Y comenzamos a trabajar desde ahí, y el Estado lo sabe, el Estado reprime nomás en lo directo, y cuando tiene que ir a lo estructural o a lo cultural, como que lo ve con mayor distancia. En ese sentido, creo que la mejor forma de comprender la tesis de Galtung, yo la transformé un poco en estos anillos, y que se me hizo más fácil para explicar, ¿cierto?, este tema de los militares golpistas, ¿cierto?, para defender ciertos tipos de intereses. Y en ese sentido, creo que el corazón de esto, el corazón de la cultura, ¿cierto?, sobresale al interior de la violencia cultural, y está además en otro anillo más externo, que es la directa. En ese sentido, ¿por qué lo planteo desde esta forma? Porque finalmente, yo me puse a estudiar la violencia de Estado, que esa es mi preocupación, estudio el Estado y estudio la violencia, o lo que se puede denominar como terrorismo de Estado. Claramente, en lo directo, los antecedentes están, y son violentos, y las cifras están de cantidad de detenidos desaparecidos, ¿cierto?, de asesinados, de torturados, los informes Rettig, Valek, y todos sabemos que eso está, esa evidencia está. Pero lo interesante era tratar de comprender la estructura, vale decir, este tipo de militares que se forma desde el año 46, desde la Guerra Fría, con doctrina de seguridad nacional, cómo se estructura, cómo se forma, ¿cierto?, para estar después deliberando con un fuerte antimarxismo, como por ejemplo ante la ENU. Y ese fue mi interés, y por tanto por eso fue tomar esta metodología de leer a los militares y de leer a los civiles también, y entender y bajar sus conceptos. Y allí me baso mucho en historia conceptual, historia del tiempo presente, historia política, pero también historia conceptual. Y en ese sentido, pude comprender que ellos, para llegar a esa violencia directa, también construyeron una violencia estructural. La DINA, por ejemplo, tuvo un decreto ley, o sea, había un decreto de fundación con recursos públicos, con funcionarios pagados por el Estado, con oficinas que se pagaban con dineros fiscales, y también de otro tipo, de manera ilegal, lo sabemos en DINA. Pero a lo que voy es que claramente hay una estructura del sistema, ¿cierto?, desde el Estado, esta estructura del Estado, y que obviamente se operacionaliza en una violencia directa, ¿ya?
Pero el corazón de todo esto, me empecé a dar cuenta que tenía que ver con la cultura, y la cultura tiene que ver con las creencias y con el pensamiento, con la identidad de estos seres humanos, porque detrás de la estructura, como dice el señor, creo pronunciarlo bien, Bohoslavsky, Ernesto, ¿cierto?, que habla del Estado en Argentina, esta idea de la antropología política, de que detrás del Estado hay un rostro humano. La idea se comprende de que hay unos seres humanos detrás del Estado y, y tienen una cultura, y esa cultura es un marco de creencias que pude armar un poco a partir de una matriz de pensamiento. Es decir, ellos tienen una forma de pensar, una estructura mental que yo la denominé una matriz ideológica doctrinaria. ¿Por qué es ideológica? Porque es política, y ¿por qué es doctrinaria? Porque es fuertemente religiosa, y más que religiosa, teológica. Entonces, para entrar en este debate como historiador, me tuve que ir hacia la teología y también hacia la ciencia política, porque con esas dos herramientas podía intervenir en este pensamiento de civiles, pero en este caso también de militares. ¿Y qué es lo que empezó a salir cuando empecé a armar esta matriz de pensamiento? Que eso se tiene que aterrizar en conceptos. ¿Y qué tipo de conceptos me aparecieron? Y interesante, de manera transversal, a propósito de todos los personajes que mencioné hace un rato, Sergio Onofre Jarpa, que era un clásico derechista de la época, y también, como mencionaba Rodrigo, también tuve la oportunidad de leer desde Patricio Elwin, también de sectores que podríamos decir más conservadores de la democracia cristiana, y qué decir de los Chicago Boys, ¿cierto? Y de militares. ¿Y qué empezó a salir? Empezaron a salir una serie de palabras, de conceptos más que palabras, que empecé a organizar. Y qué increíble que al cruzarlos se me hizo toda una línea de, al menos me sonaron 8 conceptos todo el rato, en toda la literatura. Orden, propiedad privada, autoritarismo, antimarxismo, y así podría seguir, pero hay uno que me llamó mucho la atención y que era el derecho a rebelión. Y cuando empecé a comprender el derecho a rebelión, porque los militares se rebelan, esto fue bien interesante porque tuve que llegar, ¿cierto?, a entender de que desde la época del catolicismo tomista, ¿cierto?, está presente el derecho a rebelión en el sentido de que, esto lo habla Santo Tomás de Aquino, ¿cierto?, este filósofo teólogo desde la Edad Media, en la idea de que el ciudadano, o el buen ciudadano, o el ciudadano correcto, ¿cierto?, se puede rebelar ante el tirano cuando obviamente hay una injusticia, ¿ya? Algo así más o menos, lo estoy resumiendo de manera bastante simple. Y esta línea de tradición de pensamiento del derecho a rebelión está muy presente en los sectores conservadores. Es más, se pasa todavía, a propósito de que recién me presentaban que vengo de la Católica, en la Católica como parte de las materias de los estudiantes de derecho como el derecho natural, ¿ah? A diferencia del derecho positivo, que sabemos que es el derecho más racional, el derecho que está vigente, en la Católica se sigue enseñando derecho natural, donde lo que privilegian es lo legítimo por sobre lo legal. Toda esa discusión de la vida y, bueno, para qué vamos a entrar en ese tipo de detalles. Entonces, el derecho a rebelión era transversal, desde Krasnov, Contreras, Lavey, Lavín, Cast, Elwin. Entonces, yo empecé a ordenar, y porque me aparecía mucho, y empecé a detectar autores. Y me sorprendía porque me aparecía mucho Ortega y Gasset, por ejemplo, una de las lecturas que siempre estaba presente en este tipo de autores, porque claramente le hace una bajada para el siglo XX de este tipo de pensamiento y que tiene que ver un poco para enfrentar el marxismo del siglo XX, ¿cierto?, como una corriente alternativa. Y en ese sentido, esto es bien interesante, me encontré con frases como esta de Jaime Guzmán, quien, por ejemplo, a días del golpe, señaló lo siguiente: lo ocurrido el 11 de septiembre pasado constituyó el ejercicio legítimo del derecho a la rebelión contra un gobierno ilegítimo, inmoral y fracasado, que, alejándose grave y deliberadamente del bien común, otro concepto conservador, y que a veces lo utilizamos como progre, estaba sumiendo al país en el hambre y en el enfrentamiento fratricida, O sea, empiezan a buscar la legitimación del golpe dado, porque claramente ellos sabían que finalmente las acusaciones que habían hecho contra el gobierno de Salvador Allende, de la Unidad Popular, de que, por ejemplo, había superado la Constitución y todo eso, había un acta la famosa acta que sacan los derechistas acerca de la declaración de la Cámara de Diputados del 22 de agosto del 73, que en realidad es un papel en blanco que no tiene ninguna importancia legal. Había que buscar la justificación, ¿cierto?, más desde entre el cruce entre la legalidad y la legitimidad.
Entonces, desde esa perspectiva y con ese lenguaje, ¿cierto? Hay que empezar a aclarar una serie de conceptos, porque el lenguaje de ellos hablaba muchas veces como de que, o sea, el lenguaje de la izquierda de que estábamos frente a una revolución, y aquí un poco hay que ir aclarando algunas situaciones, porque si hubo revolución bajo la Unidad Popular, habría una contrarrevolución entonces va después del golpe, o sea, finalmente es un movimiento contrarrevolucionario. Ahora, si no hubo revolución, y esto es muy interesante, que las fuentes hablan de que ellos serían los revolucionarios y de que no hubo revolución porque no alcanzó a realizarse el último como eslabón revolucionario y que pasaba por la implementación de la ENU, porque eso les habría permitido a la izquierda cambiar la matriz cultural, el eje que mostré delante en la imagen, porque comenzaría la generación, lo voy a decir así como un poco lúdico, pero la generación de niños rojitos o de toda una masa crítica marxista, porque tendrían el control de los colegios, de que sería la cultura, ¿cierto?, el colegio, y además, que es la principal matriz desde un ambiente laico, porque lo otro sería enfrentarse a la iglesia, y sabemos que la iglesia va a reaccionar, porque en el año 73 ante la ENU, ya algo han mencionado los compañeros, porque fundamentalmente le van a entrar o sea, si esto se produce, obviamente que 5 minutos, ya, se va a producir una situación compleja. Entonces, esto es bien interesante. Cuando uno lee estas fuentes primarias, la historia de Chile, la historia del ejército de Chile es bien interesante, porque esta es una frase de Iturriaga, un general de la DINA que está actualmente cumpliendo condena y que tiene unas memorias, y que es bien interesante, porque él da en el clavo de algo que es su planteamiento, que tiene que ver con que la historia de Chile es la historia del ejército de Chile, porque así está armada en el currículum, claramente como defensores de la nación y constructores al estilo Mario Góngora, en todo este sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que yo aquí hice una línea del tiempo para explicar que eso no ha sido así, o sea, que finalmente al interior de las Fuerzas Armadas hay divergencias, partiendo en 1810 en adelante, por eso marqué unos hitos, pero es interesante lo que pasa desde el año 46 hasta el día de hoy, a propósito del posible estatuto de garantías que le pediría uno de los precandidatos hoy, Jadwe, al ejército, especialmente, ¿cierto?, en caso de ser el candidato. ¿Y qué pasa? Al final, la ENU, ¿qué es lo que planteaba? Y planteaban textualmente cosas como esta: la construcción de una sociedad socialista basada en el desarrollo de sus fuerzas productivas, la superación de la dependencia económica, tecnológica y cultural, el establecimiento de nuevas relaciones de propiedad y la auténtica democracia y justicia social garantizada por el ejercicio efectivo del poder del pueblo. Este tipo de declaraciones eran las que llevó a que los militares se reunieran en el Ministerio de Defensa, en la calle Bulnes, pero también en el gimnasio que estaba muy cerca, en la calle, el gimnasio Nataniel, no sé si alguien lo recuerda, que hasta los 90 se hacía box y campeonatos de baloncesto. Allí se reunieron las Fuerzas Armadas y fue el lugar cuando citaron al ministro de Educación para que le explicara este tipo de reforma, ¿cierto?, que estaría tocando esta matriz de pensamiento. El almirante Huerta es uno de los golpistas principales, aliado de Merino, trabajó tú a tú con Merino, venía gestionando un golpe desde hace rato, pero así todo fue hasta ministro de la Unidad Popular, ¿ya? Y él en sus memorias relata lo siguiente: ¿cuál es la conclusión? Entre muchas otras memorias quise rescatar este testimonio: que el rechazo a la ENU era unánime y categórico, que los uniformados podían enfrentar con éxito al gobierno del UP en su propio terreno. Tercero, que por primera vez había habido un rechazo expreso y mayoritario de las Fuerzas Armadas al marxismo. Y cuarto, que la comunidad de paraceres se produjo sin acuerdo previo, la oficialidad descubrió después de la charla que tenía un pensamiento en común. Eso era un poquito lo que quería resumir en la perspectiva de que el momento de la ENU, con los militares que están deliberando directamente, es más, lo están haciendo en lugares públicos como un gimnasio, también en el ambiente propiamente militar como el Ministerio de Defensa, donde son citados los ministros. Es bien interesante que el tipo de frase con respecto a la ENU eran bastante directas. Y en ese sentido se unía a testimonio, y con esto termino porque sé que estamos como contra el tiempo, a testimonios como este, que tiene que ver con que militares comienzan a trabajar con la iglesia, y esto es muy interesante, toda una línea, ¿cierto?, que del sacerdote Ibáñez Langlois, del cura Asbun, que era el director de Canal 13, es el que tal vez más ubicamos, pero también con otro tipo de presbíteros, y empieza una alianza militar eclesiástica civil de preparativo como un poco de la legitimidad del golpe. Y esto es muy interesante porque en Argentina
ya se está hablando de dictadura cívico-militar eclesiástica, y eso también podría ser una discusión conceptual para nosotros. Y con esto termino. Esta es una de las citas, ¿cierto?, que sale de este tipo de encuentros. ¿Acaso el bastardo programa de la ONU no constituye la conculcación más criminal del derecho juvenil de pensar libremente para pervertir desde la cuna la mentalidad del niño, a fin de convertirlo en un mero juguete parlante de la ideología marxista? Y aquí estriba la razón fundamental por la cual la Iglesia, maestra suprema de los siglos y de la historia, condena al marxismo por ser intrínsecamente perverso, a raíz de su inspiración diabólica, es el mal en plena acción, pervirtiendo desde la cuna. ¿Por qué es tan interesante este tipo de mensaje? Porque después militares como el recordado almirante Merino, el comandante en jefe de la Armada, va a justificar la violación a los derechos humanos diciendo que los de izquierda o los marxistas, ¿cierto?, son humanoides. Y ese tipo de pensamiento, que muchas veces y por un sector era tomado como algo coloquial, como que se le hacía ver como un lado caricaturesco de ese tipo de frases, tenía que ver con que para ellos el marxismo claramente conllevaba la pérdida de su matriz de pensamiento hacia el ateísmo, hacia lo diabólico, en pos del cristianismo, que sería lo correcto y que sería lo bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Estuvo muy interesante tu ponencia y de seguro va a dar harto que hablar, al igual que las del resto. De hecho, ahora pasamos a los últimos minutos, que son de preguntas. Y aparecen algunas en el chat y yo también tengo preguntas. Entonces, las planteamos todas y después las respondemos uno a uno, ¿bien? Juan Cruz Lafuente Watkins pregunta: ¿estaría bueno un análisis de la ONU, debe ser argentino, en comparación con proyectos educativos de otros procesos revolucionarios o de transformación social? Es una pregunta abierta para cada uno de ustedes. En el fondo apela a ver esto en perspectiva más regional, comparada o internacional. Pablo Toro Blanco, quien cerró el primer día, el profesor Pablo Toro, pregunta: muy interesante ponencia. Felicitaciones, Rodrigo Reyes. Me tocó, revisando las actas del Consejo Nacional de Educación, ver a Osvaldo Artaza asistiendo a la discusión sobre ENU como presidente de la Federación de Estudiantes Particulares y reivindicando el decreto de democratización para oponerse a la ENU. Es importante apreciar los matices de la realidad. Esas son las preguntas que aparecen en el chat. Y yo, por mi parte, quiero preguntar a Jorge. Farrell, en el famoso libro de Farrell, aparece un poco la SUTE y el Congreso Nacional de Educación como dominado por lógica política partidaria. O sea, como que se estaban boicoteando, que la DC quería asistir al Congreso provincial, por ejemplo, si es que le convenía, los comunistas hacían lo contrario. Entonces, ¿tú percibes que en el SUTE predominaba esa lógica partidaria también? ¿O podemos ver este rastreo del movimiento gremial y docente del que hablan otros autores? ¿Cómo ves esa evaluación? Esa es una pregunta. Para Rodrigo, quisiera preguntarle, no entendí bien la diferencia con la bibliografía previa, en términos de que ellos también a veces ponen acento bastante fuerte en los matices que había dentro de la democracia cristiana. Entonces, no sé si podrías tú aclarar un poco eso respecto al caso de educación. Para Daniel, y es una pregunta como bien genérica, yo no sé si tú sabes o conoces qué pasaba un poco o cómo se percibía el proceso chileno a nivel exterior. ¿Por qué lo pregunto? Porque tú mismo dijiste que era visto como Chile era visto como una especie de faro, de lugar al cual había que mirar. Y hay un trabajo muy interesante de Schwarzenegger, que estudia los exilios pedagógicos,
sobre todo en México, y dice que el golpe en Chile es un parteaguas para poder pensar nuevamente la educación. Y de ahí viene la crítica al reproductivismo, etc. Y finalmente, para Jorge, una pregunta y un aporte que me hizo mucho sentido a la luz de su ponencia. Esto que tuviste de esta construcción discursiva, se percibió como una construcción, valga la redundancia, o era una estructura de sentimiento a lo Williams? O sea, como que ya estaba incorporado. O sea, se fue legitimando en la medida en que fue avanzando. Ya lo pensaban, siempre lo pensaron, debe ser más, no sé. Ahí espero que tú respondas. Y a propósito de esto, que con Cristian tratamos de no pasar al 73 o no mirar la OP a la luz de la dictadura, pero sí me parece muy interesante, a propósito de lo que decía Jorge, es que los programas de educación media, y creo de hecho que en el tercero medio se reforman y hay una parte destinada a educación cívica, ya para el 74, donde por ejemplo dice que no se necesita constitución para que exista Estado de Derecho. O sea, en el fondo los militares son los detentadores de toda la legitimidad, como tú bien planteas, del poder. Y acá tenemos las preguntas de Cristian Matamoros para Daniel. La visión de la educación en los autores de Chile hoy, al parecer se la jugaba por las tesis reproductivistas. ¿Existió alguna mirada de entender la educación con una mirada transformadora? Si era mera reproducción, ¿por qué le generaba pánico a los sectores conservadores? Y para Jorge Sangüesa, el poder popular institucional del SUTE puede ser entendido como un corporativismo de izquierda al asimilar la estructura sindical al Estado. Oh, tremenda pregunta, gracias, Cristian. Bien, como vemos, hay hartos aportes, así es que en el orden en el cual pusieron, tomamos unos 2, máximo 3 minutitos para poder responder. Sé que es difícil, pero vamos, partimos. Jorge. Ahora sí, ya, voy a tratar de ser como breve, son unas buenas preguntas, pero a ver, respecto a la primera de comparar con otros procesos revolucionarios, los proyectos educacionales, yo la verdad es que no conozco mucho, el que más conozco es el de la Unión Soviética, y creo que respecto a eso hay un libro que es súper bueno, que es el de Lunacharsky, la Organización Soviética de la Educación y de las Artes, del 17 al 21, que es de Sheila Fitzpatrick, súper recomendado. Pero claro, si hay algo que se puede ver y hay una diferencia súper grande, es que efectivamente hay una idea de imponer un programa desde arriba, ¿no? Y justamente, a pesar de que es una organización soviética, los problemas económicos son los que se terminan llevando a la acción docente, ¿no? En ese caso, además, los profesores eran poco considerados como obreros, entonces es toda una complejidad. Eso, voy a limitarme a eso bien brevemente, ¿no? Como una recomendación de libro y como un tema complejo, ¿no? Que se hace entre economía, situación laboral y capacidad de llevar un proyecto adelante, ¿no? Por quiénes es llevado adelante. Lo segundo, respecto a la pregunta que me hacía Sebastián, efectivamente, uno revisando la prensa, uno se puede dar cuenta que hay una suerte de dominación partidaria, en cierto sentido, sobre todo entre UP y DC, entre, por ejemplo, restarse de los congresos locales de votación, para que no haya quórum y no se pueda votar y no se pueda llegar a resolución en el caso de que sea minoría. Eso se da muchísimo, sobre todo en los congresos locales, y pasó en particular en Puente Alto, en la Florida, ¿no? Eso sí puede notarse, sí es súper destacable, y justamente uno de los grandes problemas que tiene, y para mí es uno de los grandes problemas de la política, ¿no? Que invisibiliza en el fondo la acción de los docentes que no son militantes, ¿no? De la discusión que son capaces de dar, porque justamente termina siendo muchas veces engullida, o no pueden poner sus propias posiciones políticas por temas de mayorías o de falta de organización, ¿no? O de tener que sumarse a otra posición. Eso al menos se ve muy, muy patente en esa visión histórica. Y respecto finalmente perdón, y que también lo menciona Farrell, pero lo profundiza poco. Y
Respecto a la pregunta que decía Cristian, si el poder popular institucional del SUTE puede ser entendido como un corporativismo de izquierda al asimilar la estructura sindical al Estado, sí y no. Sí, porque efectivamente hay incorporación, pero dos, también justamente lo que busca, el horizonte que tiene, no podemos hablar tampoco de una gran experiencia por la extensión en el tiempo, pero el horizonte que tiene justamente democratizar. El problema es que el concepto poder popular institucional o poder popular institucionalizado es una contradicción en sí misma, ¿no? Se encausa a un proyecto político que termina consumiendo, y en ese sentido sí parece corporativismo de izquierda, y se mantiene en un eje, ¿no? O se institucionaliza y se pone bajo la dirección de determinado proyecto político, o logra desbordarse, que fue en el fondo una de las apuestas de los cordones industriales, ¿no? que desborda eso y pone en un eje la autoorganización de los cordones industriales y también de otras experiencias como de las fábricas madereras en Panguipulli. Entonces ahí yo haría un matiz, ¿no? Sí, por el concepto que implica y hacia dónde dirige, pero no por el potencial de la experiencia que se puede prolongar a lo largo del tiempo. Como pasó históricamente, lo vamos a dejar en un sí, con este matiz o con esta excepción, ¿no? Eso. Gracias, Jorge. Ahora le tocaría a Daniel. Sí. Adelante, 2-3 minutos. Genial. La primera pregunta sobre el aspecto comparativo, quizás encarar una comparación de la ENU con otros países o la reforma educacional chilena con otros países, es compleja, complicada. Voy a señalar primero un problema, un escollo que va a tener una persona que intente realizarlo, es que la ENU queda como un concepto, porque nunca se aplica. Entonces tenemos que pensarlo de ese lado. Quizás yo cuando leí la pregunta de Juan, empecé a pensar sobre la posibilidad de compararlo, por ejemplo, con las reformas educacionales que hubo en Cuba, creo que en los 70, con la incorporación de las escuelas agrarias y el trabajo agrario de la nueva escuela cubana en los 70. Después, sobre el faro exterior, sobre cómo era percibido, yo tengo solo la visión argentina. La verdad es que esa idea me quedó leyendo lo que ustedes me propusieron del trabajo de Ivette Lozoya. Me parece, de la visión argentina, claramente Chile era visto como no una nueva Cuba, de una manera diferente, pero sí como un lugar de resistencia y un lugar en donde se podía comunicar nuevas ideas. Es por eso que, por ejemplo, Punto Final, Chile hoy van a empezar a reflejar las posturas de las organizaciones armadas argentinas. Si vamos a las revistas, van a empezar a aparecer entrevistas a miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo, de montoneros, de las FARC, de las FAP, etc. Entonces, parece que esa era la visión que había sobre Chile, además de un lugar de refugio, ¿no? Porque, por ejemplo, los prisioneros que se escapan de Trelew van directamente para Chile, poniendo en un embrollo a Allende que tiene que garantizar la salida para Cuba, en lo que fue una discusión encarnizada con el general Prats. Y con respecto al tema del reproductivismo, acá tomo la pregunta, me parece compleja y densa teóricamente para reproducirla, voy a decir un par de cosas. Harnecker, en el artículo que mencioné del 72, hace referencia al reproductivismo, pero desde un lado, una mirada negativa, ¿no? Pensando en el sistema tradicional. Me parece que es errónea la visión, porque ella habla sobre que los saltos cualitativos los da el individuo, pero individualmente. Es decir, abandona posiciones de clase ligadas a la burguesía o a la pequeña burguesía, pero los hace individualmente. Entonces eso se constituye como un problema. Y que está muy en boga con las teorías justamente reproductivistas de Althusser, que anula la posibilidad de cambio capaz. Y eso es un problema a pensar, y una de las críticas que después se le va a hacer a Althusser sobre el determinismo y sobre su supuesta intención de desterrar el determinismo economicista marxista, pero terminando en otro determinismo. ¿Y por qué el pánico de la oposición? Y claro, el pánico va a venir desde su propia matriz reproductivista. Si el sistema escolar reproduce ideas de la burguesía,
ellos van a temer que se reproduzcan otro tipo de ideas y valores ligados al socialismo. Pero, y acá está el problema que vuelve cada vez que se discute sobre algún tema educativo, que es la carencia de agencia que se le pone al estudiante. Y la carencia de agencia cae también en el profesorado, en los sectores docentes. Es decir, no se piensa a los que conforman la comunidad educativa como personas que pueden pensar diferente y elaborar distintos análisis y teorías respecto a lo que están estudiando. Entonces, se cae de maduro el esquema reproductivista, me parece a mí. Pero bueno, en la época estaba en boga, entonces es complicado y complejo hacer el análisis. Pero bueno, hasta ahí me parece. Gracias, Daniel, te pasaste por la respuesta. Estuvieron muy buenas. Le damos el paso a Rodrigo entonces. 2-3 minutitos de tiempo. Vamos. Bueno, gracias. A ver, con respecto a lo de Farrell principalmente, y también un poco a lo de Arturo Valenzuela, yo creo que es muy diferente sostener la tesis, ¿cierto? En el caso sobre todo de Farrell, de que la ENU, con su lenguaje, su propuesta, ¿cierto?, empujó a las clases medias a ejercer una función de oposición y boicot hacia la Unidad Popular, de freno, ¿cierto?, que posibilitó, ¿cierto?, la radicalización de su discurso. En cambio, lo que yo exploro, o al menos tentativamente estoy explorando, es decir, que realmente no es el sentido de la función de la ENU, en ese caso. Más bien, creo yo que lo que hace la ENU es entregar armas, no en un sentido metafórico, oportunidad y recursos políticos a los sectores conservadores dentro de la democracia cristiana, sectores conservadores que ya también se habían desprendido del Partido Radical, ¿cierto? Y obviamente muchos recursos también a lo que son el Partido Nacional, ¿cierto? Y obviamente entrega recursos que le permiten, por ejemplo, dentro de la democracia cristiana, a los sectores que propiciaban una salida, ¿cierto?, no pacífica de este asunto, que de hecho es bastante interesante porque si bien hablaban de las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, y la importancia de ellas, es importante establecer, ¿cierto?, que lo venían pidiendo, claro, de manera muy tácita, ¿no? Uno lee las declaraciones de los plenos de Cartagena del 72 o de los plenarios de abril del 73 y la petición de la intervención o de una salida radical bajo toda la legalidad posible y algo más. Uno puede entender que esas posiciones ya venían elaborando, si no, yo no hablo de un plan, pero sí una tesis, ¿cierto?, de freno de la Unidad Popular, se hacen coherentes en ese sentido. ¿Por qué? Porque los sectores conservadores marcan la agenda de la discusión política después de mayo del 73 hasta septiembre. Marcan la agenda de discusión en el sentido de ya no es solamente frenar la Unidad Popular y su reforma, sino que es principalmente la política de negar la sal y el agua, ya que estamos en metáforas más cristianas, ¿cierto?, y de contexto. Eso, estimado, eso sobre todo con Farrell y Valenzuela. Eso. Gracias, Rodrigo, me quedó mucho más claro y súper interesante y tiene un perfil muy distinto, así es que espero que podamos seguir trabajando con esa idea. No, acá. Yo, encantado. Ok, y para finalizar entonces, Jorge Holguín, 2-3 minutitos para poder dar cierre a la mesa y que está súper interesante y desapareció. Arriba, sí, que se me cambió de lado de la pantalla. Ya. Gracias, Sebastián. Sí, lo primero, a propósito de tu reflexión, probablemente eso tiene que ver, porque un poco me tomo de lo que tú decías de tercero medio, de la idea de no enseñar constitución, pero basándonos en un Estado de Derecho, tiene que ver con discusiones con los decretos leyes de todo el 73 y 74, en el sentido de que la Junta asumiría el poder, no solo el poder ejecutivo y el legislativo, sino que también el poder constituyente. Eso lo dice el decreto ley 1, mejorado en el 128, donde directamente la Junta dice los constituyentes somos nosotros. O sea, no hay constitución, que sea una discusión, ¿cierto? Hay autores que dicen que está la constitución del 73. ¿Cuándo murió la del 25? Esa es la gran discusión. Entonces, claro, porque está
Ortúzar diciendo que ellos son constituyentes, en su proceso constituyente armando la Constitución, pero Mónica Madariaga, una joven Mónica Madariaga, asesora de Pinochet en el edificio Diego Portales, que todavía está este edificio aquí, ¿cierto?, le dice, en una de sus memorias, dice, no, constituyente es solo la Junta, le dice a Ortúzar y compañía, para que ellos eran solamente el grupo de estudios de una nueva constitución, o sea, que no perdamos aquí el norte. ¿Ya? A propósito de lo que tú señalabas, que probablemente toda esa discusión se dio hasta el 75 con las actas constitucionales, cuando ya se está armando Chacarillas ya se está armando previo, o sea, el 77 es el momento como culmine de anuncio de Pinochet de que viene la constitución o viene una salida, una democracia protegida y todo ese discurso que sabemos. En relación a la segunda consulta, a la primera, que era en realidad consulta, claro, aquí hay que siempre tener matices, porque claramente, como dije delante, la unidad de las Fuerzas Armadas, pueden haber unidades de pensamiento, pero se necesita el momento. Esto es como, diría, usando una semejanza con hoy día el momento Proboste, en qué momento Proboste, ¿cierto?, va a anunciar su probable candidatura. Está esperando el momento va a ser la constituyente, el momento va a ser Delta, COVID, hay un momento, eso son piezas de ajedrez, esto es política. Y aquí claramente el momento era ENU, o sea, el momento, y lo dicen los militares, el momento en que empezamos a deliberar, a compartir instituciones que no necesariamente tenemos una misma línea de pensamiento jerárquica, autoritaria, el orden, pero claramente hay intereses distintos entre una rama, especialmente la Armada, que es altamente golpista, clasista en su historial, y lo vimos en la revuelta de octubre del 2019. Pregúntele al comandante en jefe actual de Valparaíso cómo está cuestionado por... él era el que estaba a cargo de Valparaíso durante las protestas, y claramente cuando uno ve después de Carabineros quiénes son los que más cometieron violaciones de derechos humanos, está la Armada. Entonces, ese tiene un historial, y en cambio otros tipos de instituciones que están marcadas por la violación de derechos humanos no necesariamente ha sido todo un historial. Como decía, el ejército hay que estudiarlo en ciertos momentos. Desde el 46 claramente hay una línea, pero claramente está la línea Schneider y Pratt y una serie de militares que van por una línea más institucionalizada, constitucionalista, pero también hay otros que están deliberando desde antes de que asumiera Salvador Allende como presidente, y eso también ya está dicho y lo sabemos. Entonces, en ese sentido, creo que todavía hay que seguir profundizando, y solamente con esto quiero terminar, porque también la reunión que mencioné, que son estas reuniones donde se delibera, el que delibera, que está ahí, por lo general no es el general. Esto es bien interesante. Todos estos que yo les menciono, salvo algunas excepciones, porque las hay, o sea, no estoy diciendo, pero el fuerte son coroneles. ¿Y por qué? Porque hay tesis que explican que los golpes de Estado por lo general son golpes del coronel. Y la gracia del coronel, para los que no saben de jerga militar, es como la última paso antes de ser general, y el que está en el regimiento, es el que está con los militares, el que escucha al soldado y al sargento y escucha a todos porque está ahí en compañía de ellos en el regimiento. Cuando se transforma en general, se dedica al pisco sour, a gastarse los gastos reservados y pierde, de verdad, esto es mentalidad militar, esa relación que tiene más directa el coronel. Y los que están allí, la mayoría deliberando son coroneles, es decir, le están diciendo también a los generales, si no van ustedes, vamos a ir nosotros. Y lo interesante de la Unión para el golpe de Estado del 73 es que la ENU va a aliarse, la Fuerza Aérea ya están haciendo mayores contactos con la Armada, que la Armada está trabajando desde el día 1, inclusive con los Chicago Boys. Desde el 72 al menos ya Merino está en contacto porque se van a encargar del plan económico después del golpe de Estado y ya están con contactos preparando el plan, pero la Marina sabe, y con esto sí que termino, de que no puede dar un golpe por sí sola porque no está a lo largo de todo Chile. La institución que está a lo largo de todo Chile, más allá de Carabineros, donde hay sospecha de que son más UP, sería el ejército. Entonces hay que ir con el ejército, si no sería un golpismo como los clásicos de Latinoamérica, como con coroneles o con una institución por aquí, viene la otra y le da un contragolpe. Eso, gracias. Gracias, Jorge. Con esto vamos cerrando esta interesantísima mesa. Agradecerle a cada uno de los ponentes sus exposiciones, que estuvieron geniales. Y la ENU sigue dando vueltas. O sea, hasta el día de hoy, hace poco, no sé si la ENU, pero se estaba hablando de reactualizar la Confederación Democrática. Pero sí quiero cerrar con esto, y la ENU marcó una memoria histórica que muy, muy fuerte. O sea, en las actas de la Comisión Ortúzar aparece la ENU. Cuando se arma el programa de la concertación, aparece la ENU. Cuando se hace un programa apoyado por el MESE Básica, aparece la ENU. El MESE Básica, o sea, apoyado por el Banco Mundial,
aparece la ENU como miedo. Cuando se llama dictadura militar un texto, aparece la ENU de nuevo. Y va a volver a aparecer de nuevo. Quiero con esto ir cerrando. Yo no sé si hay algún último comentario muy rapidito, porque tenemos un par de minutos más para dar paso a la próxima mesa. No sé si alguien quiere decir algo. Prenda el micrófono y lo dice, pero muy cortito, por favor. Parece que no hay más. Yo solamente quiero agregar una cosa que me quedó en el tintero que me parecía importante con respecto a la pregunta que me habían hecho, ¿no? Del tema de la participación en el Congreso, etcétera, etcétera. Y que lo dije en la ponencia, pero lo recalco. Creo que hay que poner mucho ojo, como lo hizo Camila Silva en su contexto, pero con las experiencias educativas, porque también son espacios de discusión política importante y que pueden ser considerados como micropolíticos, tal vez no organizados masivamente o nacionalmente, pero hay experiencias incluso regionales que son muy importantes y que me parece que pueden ser cualitativamente definitorios justamente para repensar la gran política y la pequeña política educacional. Solamente eso. Sí, no sé si alguien más quiere aportar algo o tiene algo que decir, desahogarse. Estamos en tiempo de pandemia. Sumar un comentario, lo que se cantaba acá cuando ocurrió el golpe de Estado en Chile. Se hicieron varias marchas hacia la Embajada de Chile y los militantes peronistas de izquierda cantaban: hermano chileno, no baje las banderas, que acá estamos dispuestos a cruzar la cordillera. Para sumar un poco a esta visión que había sobre Chile en el momento, ¿no? Y bueno, además que los peronistas y sobre todo montoneros son muy buenos para cantar, ¿eh? Así que entiendo que hayan cantado. Así que y agradecerle a ustedes, obviamente, a ustedes y a los compañeros que participaron por tan maravillosas jornadas y ponencias. Bien, entonces si no hay más que decir, vamos a dar el paso a la siguiente mesa, que va a moderar Cristian, y que lleva por título Educación, Intelectuales y Revolución. Recordarles que ustedes pueden ir dejando preguntas en el Facebook Live del Departamento de Historia, y que después viene la conferencia de cierre de Camila Pérez Navarro y Nidia Paredes Valdivia desde las 7:30, y al final un momento bien emotivo en el cual queremos hacer un cierre de jornada y los invitamos a todas y a todos a que por favor estén presentes. Agradecerles de nuevo por última vez sus presentaciones, vamos a seguir en contacto, y eso compañeros, hasta la victoria final.